Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 171. Dedo y llave. Traducido por Chua, editado por TN y el Casar, un demonio que estuvo encarcelado durante 10.000 años. No me digas que su nombre es Illidan. Cuando camina deja un rastro de fuego. Cheyenne deseaba tanto preguntar en su corazón. Pero al observar la expresión horrorizada de Infinite, optó por permanecer en silencio. Hablando hasta atrás, Infinite ya había comenzado a agitar sus brazos frenéticamente. Su voz se había transformado histéricamente y finalmente enderezó la cabeza sin rodeos antes de desmayarse. Cheyenne se quedó atónito cuando gritó rápidamente a los trabajadores de los alrededores para que le hicieran RCP. Luego encontró rápidamente ese vaso de papel amarillento y salpicó el agua fría en la cara de Infinite. Muy rápidamente, ese duende se despertó lamiendo con avidez el agua alrededor de su boca y alrededor de él sin querer desperdiciarla. Luego suspiró y continuó con un miedo persistente en su voz. Prison Gringotts siempre ha sido muy pacífica. Para generar ingresos adicionales, hace unos miles de años comenzamos a convertirlo en un banco, y lo logramos. Todos los duendes ya habían creído que el demonio había muerto en el abismo más profundo, y las leyendas se olvidaron gradualmente. Hasta hace unos meses, me despierto constantemente por la noche y siempre escucho una risa espeluznante e inexplicable en mis oídos. Hasta aquí, Infinite una vez más tembló. Ese sonido, no deseo recordarlo. Ese demonio está definitivamente muerto, su alma debe estar entretejida en estas llaves, ese debería ser el caso. Después de hablar, Infinite apretó los dientes y recuperó un cortador de papel del costado. Levantando su mano izquierda verde y arrugada, y luego su largo dedo puntiagudo. Luego entrecerró los ojos mientras cortaba. La sangre salió disparada y ese dedo en realidad fue cortado. Mientras aterrizaba en el suelo, en realidad produjo un sonido metálico. Infinite lanzó un grito lastimero. Aunque un dedo amputado no podía considerarse fatal, la sangre brotó activamente de la herida, disparando como una flecha de sangre hacia las paredes circundantes. Mirando la cantidad de sangre, Cheyenne tenía mucho miedo de que este tipo muriera por la pérdida de sangre. Si ese es el caso, seguramente estaría implicado. En este momento, varios guardias goblins corrieron hacia ellos, pero en su lugar, Infinite, con el rostro pálido y agonizante, les hizo señas para que se alejaran. Ese estallido de sangre duró aproximadamente 30 segundos y se detuvo abruptamente. Realmente era como si un grifo sin forma estuviera controlando la cantidad de sangre que brotaba. Infinite miró su dedo amputado, su rostro pálido mientras dejaba escapar un suspiro. F. Luego miró a Cheyenne. Sé que deberías haber venido de una tierra muy, muy lejana. Llévate esta maldita llave y entiérrala en tu ciudad natal. Por amor al dinero, que esa abominación sea enterrada para siempre en lo más profundo del abismo de Gringotts. ¿Llave? ¿Llamas a esto una llave? Cheyenne preguntó. Infinito respondió. Así es. Todas las cerraduras de las puertas secretas importantes de Gringotts solo pueden abrirse con el dedo del duende correcto. Solo la raza de los grandes goblins puede crear métodos tan geniales. Si un tonto trata de meter una llave en la cerradura, se llevará una gran sorpresa. Cheyenne se inclinó con cautela y recogió el dedo cortado de Infinite. Pellizcándolo casualmente, sintió que era incomparablemente duro y necesitaba un esfuerzo inmenso. Su fuerza ya era de 13 puntos, cerca de 3 veces el promedio masculino. ¿Quién sabía cuál era la densidad de este dedo amputado? Su huella de pesadilla entregó las notificaciones. Recibiste un artículo. La llave de la celda del abismo de Gringotts. Calificación. Usos. Su huella de pesadilla actual carece enormemente de cumplir con los requisitos relativos, incapaz de obtener otra información. ¿Qué carajo? Cheyenne maldijo en su corazón, se sintió agraviado. El reino de las pesadillas realmente enfatiza el equilibrio entre la misión y las capacidades de batalla. Después de desembolsar miles de puntos de utilidad para intercambiar por esto, no pudo obtener recompensas instantáneas. ¿Y qué si era un arma divina? A menos que, Cheyenne, los ojos de repente parpadearon pensando hasta aquí. Más rápido mantuvo este artículo cuando salió de Gringotts. Durante el resto del día, Cheyenne se apresuró constantemente mientras los puntos de servicios públicos salían como agua. Finalmente se quedó con 200 puntos.
Al final, incluso tuvo que desembolsar 2 puntos potenciales, 2 artículos de baja calificación y la rana de chocolate a otros. Afortunadamente, los beneficios son evidentes. Su hombre afectuoso de Milestone, además de completar el paso de gerente de Gringotts, también completó la puesta en marcha final de Ale of Soul Emporium. Esa misión también parecía simple en retrospectiva, pero en realidad fue inmensamente difícil. Aunque era una simple entrega de carta, tenía que ser entregada en la isla de Anuel en el extremo norte de Islandia, luego en Hexelenpeak en Noruega y finalmente en Alaska, y devolverla con el recibo. Obviamente, los lugares para entregar no estaban en la ciudad. Todo estaba en los lugares helados, remotos y desolados. Además, la ubicación en Alaska era en realidad la montaña más alta de América del Norte, el Monte McKinley. Si el clima no fuera bueno, ni siquiera lo encontraría en un mes. Por lo tanto, según el proceso misional real, la duración era impensable. Por supuesto que había un truco barato para usar. Eso fue para entregar con magia. Con tal distancia, ni siquiera los polvos flu fueron de utilidad. El único método era usar 2 métodos mágicos. Portkeir y Aparate. Estas 2 magias solo pueden ser utilizadas por magos poderosos. Pero solicitar su ayuda, requiere una gran reputación. Aparate es una forma mágica de teletransportación, por lo tanto, entre los 7 atributos básicos de un concursante, el encanto puede parecer que influye menos en las capacidades de batalla, pero de hecho posee la mayor ayuda. Cheyenne había experimentado profundamente este hecho. Su terrible encanto ya le había dado muchas sorpresas. Si no tuviera la ayuda del grupo, entonces solo podría renunciar a este hito de hombre de buen corazón. Pero la secta simbiosis, los labios de Cheyenne se fruncieron siniestramente, solo el profesor de metales y Fanu eran bastante hábiles, ¿cómo podrían contenerlo? En el rostro de Cheyenne ahora estaba la misión final de la tienda mágica de artículos deportivos. Ayuda al propietario a robar los planos de fabricación de la nueva escoba, saeta de fuego. Y la misión final de la tienda de magia Borgin y Burkes. Consigue la sangre de un unicornio. Estas 2 misiones requerían que él las cumpliera personalmente. Porque era muy peligroso, y nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Cheyenne calculó su tiempo, no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Entre las 2 misiones, la primera era completamente desconocida. El segundo podía hacerse rápidamente, pero era relativamente peligroso. Justo cuando estaba deliberando en su corazón, el trabajador de la tienda de mascotas Phelps lo encontró. Haciendo un gesto hacia él, emitió con urgencia. El profesor de metales tiene una orden para ensamblar rápidamente en media hora. Como de costumbre. Cheyenne se sorprendió. ¿Por qué no recibí el mensaje? Phelps respondió. La comunicación del partido requiere que el profesor de metales inicie después de regresar al reino de las pesadillas. Solo su huella de pesadilla tiene el nivel adecuado para usar tal técnica. Cheyenne asintió. Aunque era nuevo, pero por el hecho de ser un competidor de combate cuerpo a cuerpo, su estado sin duda era más alto que el de Phelps. Pero Cheyenne no menospreció a Phelps por eso. Contrastando la relación entre Gale y Phelps, en cambio, trató de desarrollar una relación con Phelps. Aquellos que pueden ingresar al reino de las pesadillas fueron individuos sobresalientes que poseían dones innatos. Phelps no era un idiota, ya que eligió aceptar su trabajo en la tienda de mascotas, obviamente los beneficios que podía obtener no eran menos que la recompensa de la misión principal. Esto significaba que su encanto no era bajo o que se encontró con una oportunidad casual. Este tipo de personas que podían soportar en silencio, normalmente podían producir resultados asombrosos. Media hora más tarde, Cheyenne había llegado al lugar de reunión de la secta simbiosis. Aparte del profesor de metales y Famu, todos los demás estaban presentes. Cheyenne se paró en silencio detrás de Gale, manteniendo un perfil bajo. Gale, designado como el nuevo jefe de combate cuerpo a cuerpo, finalmente estaba sentado en la posición de sus sueños. Sus ojos brillaron de emoción y estaba complacido con el comportamiento reservado de Cheyenne. Charlaba constantemente con él e incluso le presentaba caras desconocidas. Los anteojos dorados de Félix colgaban una leve sonrisa en su rostro, parecía que mantuvo su comportamiento elegante en todo momento. Realmente parecía un abogado. Hubo muchos participantes en combates de larga distancia. Su jefe era un hombre negro de mediana edad llamado Mohensa. Tenía labios gruesos, cabeza calva que se parece a Morpheus de Matrix.
Estaba abrazando un llamativo haz dorado, el cañón y la culata del arma estaban hechos de oro, no el arma entera, con un cigarrillo en la boca mientras se inclinaba solo por la ventana. Parecía una persona apática. El grupo esperó aproximadamente 50 minutos. Hacía mucho que se había excedido en el tiempo acordado. Gale resopló con impaciencia. ¿Dónde está el jefe? ¿No es siempre muy puntual? Después de que Cheyenne escuchó esto detrás de él, sus pupilas se encogieron. La puntualidad es un componente esencial de un líder calificado, si no, sus subordinados seguirán el ejemplo equivocado, lo que significa que la eficiencia ciertamente se verá comprometida. Además, en el reino de las pesadillas, el tiempo marcaba una gran diferencia en la vida o la muerte. Algunos que no fueron puntuales, tal vez ni siquiera vivan por mucho tiempo. Por lo tanto, una razón oculta estaba detrás de la demora del profesor de metales, definitivamente no era algo bueno. Las palabras de Gale fueron escuchadas por la mayoría. Naturalmente, no solo Cheyenne notó este punto, varios otros se estremecieron en sus corazones. Simultáneamente miraron hacia Mohensa. Naturalmente, su sentido perceptivo era el más elevado. Mohensa se acarició las cejas, luego se levantó, caminó hacia la ventana y sacudió suavemente la cabeza. Capítulo 172. Traición traducido por Chua editado por TN y al casar de repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus piernas. Esta vibración vino del edificio mismo. La primera vibración fue como un fusible, en un abrir y cerrar de ojos, ocurrió el segundo terremoto. Si se decía que el primero era suave, entonces el segundo era como una explosión que amenazaba con destrozar el lugar. De Cheyenne cambió instantáneamente cuando inmediatamente se golpeó los pies con la mano. Su físico se disparó instantáneamente a 31 puntos. La composición de ladrillo y madera de este edificio produjo sonidos de crujidos cuando el edificio se sacudió violentamente. En el medio, apareció una grieta de 10 metros de largo, se dividió en 3 metros de ancho. Cheyenne y el resto estaban ubicados en el techo, bajo las intensas vibraciones, los bancos y los muebles comenzaron a deslizarse hacia la grieta. Los ladrillos del techo también comenzaron a llover polvo sobre ellos. Aunque el grupo de concursantes excedía con creces las capacidades de una persona promedio, solo podían aferrarse con fuerza a los objetos firmes circundantes que podían encontrar. Después de eso, un estallido de luz brilló en sus ojos. Un hueco en el techo permitía que los rayos del sol penetraran. De Cheyenne se estremeció, su rostro se volvió ceniciento. Si se trataba de un ataque de un concursante, ni siquiera escuchó ningún sonido explosivo ni sintió ninguna amenaza. Tal fuerza aterradora no era inferior a la del troll de montaña. Muy rápidamente, extraños crujidos y chirridos resonaron desde abajo. Después de eso, un enorme tocón de árbol de aspecto diabólico estalló desde abajo, sus ramas se contrajeron frenéticamente como tentáculos mientras se estrellaba contra los escombros a su alrededor. Astillas de madera y polvo se dispersaron en todas direcciones. Las raíces del árbol eran como venas humanas secas mientras cubría y penetraba en el suelo. Algunas de las raíces todavía se retorcían y palpitaban como aquellas que absorbían algún tipo de fluido del suelo. Cheyenne finalmente entendió, lo que rompió este enorme edificio debería ser la fuerza germinada de este árbol demoníaco. En el mundo actual, las raíces germinantes de las plantas podrían incluso penetrar a través de cráneos o rocas a su paso. Con la aparición de este árbol demoníaco, su fuerza de germinación fue inmensa. Sin embargo, al observar su enorme poder, su defecto fatal debería estar en su velocidad, y los enemigos podrían estar libres para deambular. Mientras un competidor estuviera bien versado en ataques de medio o largo alcance, simplemente se convertiría en un objetivo vivo. En este momento, los concursantes furiosos y asustados comenzaron a toser maldiciones. Félix. ¿Por qué diablos convocaste a un sauce boxeador? Imbécil despreciable, el profesor de metales llegaría en cualquier momento. Mira cómo te cuida. Árbol embrujado. El suelo debajo de Cheyenne ya se había derrumbado. Estaba solo sosteniéndose de un estante de la pared mientras colgaba en el aire. Coincidentemente, durante su misión de ayer, se encontró con un manual sobre esto. Instantáneamente recordó la información sobre esta criatura. Árbol embrujado, nombre científico. Sauce especie. Familia de plantas dicotiledóneas, malpighiales, rama de sauce altura. Junior 3 metros, madurado tan alto como 10 metros rango de ataque. Igual a su altura habilidad especial del árbol. Echar raíces.
Inmune a mareos, veneno, pérdida de sangre, efectos paralizantes. Habilidad especial del árbol. Miedo al fuego. Habilidad especial de árbol. Corteza de árbol. Posee HP adicional así como defensa. De repente, 4 figuras vestidas de negro volaron por los aires, proclamando simultáneamente en un tono rígido y frío: Ministerio de Magia en formación de servicio. Consecutivamente, cada miembro de la secta Simbiosis recibió una notificación de la huella de la pesadilla. Has entrado en la formación de servicio de los miembros del Ministerio de Magia. ¿Por qué está aquí el Ministerio de Magia? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el profesor de metales? En ese caso, todos los miembros comenzaron a perder su pilar de confianza mientras se sumergían en el caos. Al mismo tiempo, la construcción en la que se estaban cubriendo finalmente fue jalada por el sauce boxeador, y se derrumbó ruidosamente. Los ladrillos y el timbre retumbaron cuando se derrumbaron, y toda la construcción quedó en ruinas mientras el polvo se extendía varios cientos de metros hacia la atmósfera. Concursantes de aspecto feroz saltaron de los edificios circundantes sosteniendo sus armas. El que lideraba la carga sostenía una espada ancha de 2 manos. La espada estaba cubierta con llamas ardientes, y una armadura transparente, brillante y débil circulaba lentamente sobre la superficie de su cuerpo. Esa armadura era una habilidad de mejora de grado medio de uno de los concursantes magos en el sindicato de bancos, se llamaba armadura mental, que podía absorber grandes cantidades de daño a larga distancia. Era extremadamente poderoso, pero el costo de lanzar esta habilidad no era bajo. Además, estaba vinculado a una habilidad avanzada de alto grado. Sheyan había visto anteriormente a esta persona antes, era el sobresaliente Venter de 28 puntos de fuerza. Parecía que Benx Syndicate había aprovechado la oportunidad cuando la secta Simbiosis sufrió un gran revés en sus poderes de combate cuerpo a cuerpo. Habían preparado una emboscada tan despiadada para acabar con la secta Simbiosis. En la actualidad, debido a su capacidad de resistencia innata y sus altos 15 puntos de defensa, no sufrió ningún daño incluso cuando se cayó. En cambio, el colapso del edificio le dio un tiempo de amortiguamiento adecuado. Así se compuso por primera vez, además, su excepcional sentido perceptivo ya lo había alertado de los miembros del sindicato bancario en el momento en que el edificio se derrumbó. Sin duda, esta es una emboscada planeada de antemano. La figura central crucial para esta emboscada debería ser Félix. Su estatus es alto, por lo tanto, debería haber podido averiguar el paradero de los 2 jefes del grupo, el profesor de metales y Fanu. Sus capacidades son lo suficientemente fuertes como para preparar tal habilidad para destruir todo el edificio. Por lo tanto, pudo construir un escenario tan incómodo en el que los combatientes de larga distancia de la secta Simbiosis perderían su ventaja. Es extremadamente cauteloso para poder ocultar esto hasta ahora. Por supuesto que hay una pregunta más grande. Solo unas 30 personas entraron en este mundo, y la secta Simbiosis entró con toda su fuerza. ¿De dónde vinieron estos miembros del sindicato de bancos en exceso? Varios pensamientos pasaron por la mente de Sheyan. Instantáneamente pensó en un punto. Eso fue: si él fuera del sindicato de bancos, definitivamente apuntaría a eliminar primero a los luchadores de combate cuerpo a cuerpo. Dado que ese es el caso, rápidamente se escondió cuando estaba a punto de atacar con el puño. Enterrado debajo de los escombros, ya podía ver los rayos del sol penetrando. Disminuyó la velocidad de su respiración cerca de la nada. En esta situación caótica, nadie pudo notarlo. Los gritos habían comenzado a resonar. Aunque fue extremadamente caótico después de que el edificio se derrumbara, los concursantes con gran agilidad no se vieron gravemente afectados. Por lo tanto, la actual condición desfavorable de la secta Simbiosis era la siguiente. Principalmente, los concursantes con gran agilidad podrían moverse libremente. Confiaron en su velocidad y evitabilidad para evadir gran parte del peligro cuando el edificio se derrumbó. La mayoría de ellos eran combatientes de larga distancia, y solo 1 o 2 eran de corto alcance. Lo siguiente fue los miembros del equipo de combate cuerpo a cuerpo. Debido a que su fuerza era relativamente alta, pudieron protegerse mientras salían de debajo de los escombros. Se estima que volverá a unirse a la batalla en 2 minutos. Los más desafortunados fueron los miembros misceláneos, no poseían fuerza, agilidad ni físico. Incluso salir arrastrándose de ser enterrado fue difícil.
Por lo tanto, cuando Venter cargó contra la nube de polvo con su espada de 2 manos, las personas a las que se enfrentó eran los competidores de agilidad aterrorizados sin ninguna protección. Bajo la inmensa presión de sus 28 puntos de fuerza, aquellos tipos sin al menos 14 puntos de fuerza sufrirán daños adicionales por aplastamiento. A través de las grietas de los escombros, Sheyan pudo ver a un competidor de agilidad, Aokarl, siendo golpeado por Venter. Aunque levantó su daga para bloquear, fue inútil. La espada ancha llameante de 2 manos cortó directamente el omóplato de Aokarl. Venter luego inclinó su cuerpo y cortó horizontalmente como un vendaval giratorio. Los gritos frenéticos del concursante sonaron cuando fue arrojado por el corte cuando aterrizó pesadamente en el suelo. Ya estaba gravemente herido, mientras sus otros enemigos luchaban para asestar el golpe final. Dejando un cadáver y una llave roja sangre brillante. Aunque había una limitación de daño del 40%, ese concursante ni siquiera pudo resistir durante 3 segundos. Mientras Aokarl moría, los disparos atraviesan el aire. Con una precisión tan controlada, cuando las balas entraron en el aire, incluso dejaron un débil rastro de trayectoria en espiral detrás de ellas. Naturalmente, los hombres armados de la secta Simbiosis sabían que este era un momento desesperado, ya que inmediatamente tomaron represalias en defensa propia. Las balas giraron en espiral hacia Venter, pero en su lugar formaron varias ondas en la armadura transparente de Venter cuando chocó. Los ojos de Venter estaban inyectados en sangre mientras pisaba fuerte el suelo causando que el suelo se agrietara bajo sus pies. Venter se aferró a su espada ancha y llameante mientras la levantaba por encima de su cabeza. En un instante, había cubierto 7-8 metros con un salto mientras se balanceaba hacia los pistoleros. En cambio, el Guman no era un individuo débil, Sheyan recordó que su nombre era Chepslokov. Enfrentado al golpe letal de Venter, lanzó una ráfaga de fuego mientras hacía hábilmente un giro hacia atrás y amplió la brecha a 5-6 metros. Este método era extremadamente familiar para Sheyan, había visto a Cassider hacer el mismo truco para escapar de sus propios ataques en su primer mundo. Pero la única diferencia entre los dos fue que el Cassider pudo lanzar una granada para evitar que el enemigo avanzara. En cambio, Chepslokov pudo separar una distancia mayor. La espada ancha en llamas se estrelló pesadamente, dejando una grieta quemada en el suelo mientras las piedras volaban. Más aterrador fue que las llamas de la espada de repente hurgaron juntas, ardiendo ferozmente mientras formaban un rastro de llamas a través del piso que envolvía hacia adelante mientras daba vueltas alrededor de Chepslokov. Después de eso, otros 2 concursantes detrás de Venter se abalanzaron hacia adelante con un ataque de pinza, ya que fácilmente lo mataron. Chepslokov. Una vez más, una llave roja sangre brillante cayó al suelo. Capítulo 173. Golden Axe, Balance 1, traducido por Chua, editado por TN y el Casar. Cuando murió Chepslokov, Sheyan ya había excavado un camino hacia la superficie de los escombros. Podía sentir el suelo temblar ligeramente, sabiendo que debería ser Gale demoliendo las ruinas en su camino con su fuerza explosiva. Si Gale y él unían sus fuerzas ahora, la victoria del sindicato de bancos sería limitada. Pero en tal situación, Sheyan ya no podría ser un tigre disfrazado de cerdo. Y el poder aterrador de sus 31 puntos físicos estaría en plena exhibición para que todos lo vieran. En ese momento, la dolorosa experiencia con el Trot y cualquier historia oculta sobre Qiao-gun comenzaría a surgir en algún punto sospechoso y finalmente se revelaría por completo. En ese momento, se mantendría que huir y caminar individualmente de nuevo. Por lo tanto, por sus intereses personales, la pobre secta Simbiosis tendría que ser traicionada una vez más. Continuando con el legado de Qiao-gun, Sheyan continuaría colocando sus intereses personales por encima del partido mientras continuaba vergonzosamente desempeñando el papel de cobarde debajo de las ruinas. Pero Sheyan no se quedó ahí. Después de cuidadosas consideraciones, en lugar de subir, bajó al interior. Después de escuchar atentamente la conmoción, se dio la vuelta y comenzó a perforar más profundamente en las ruinas a través de las grietas. En solo un breve momento, 3 miembros de la secta Simbiosis fueron masacrados con el sonido de un trueno. El resto de ellos estaban en una posición muy desventajosa, sus estados golpeados parecían extremadamente lamentables. De acuerdo con la lógica estándar para las batallas de los participantes, una vez que un enemigo logra acercarse a un combatiente de largo alcance, no sería como la guerra moderna donde había muchas formas de contraatacar, usando dagas, etc. Momentos en que un espadachín que llevaba una espada enorme y un escudo dejaban indefenso a un arquero.
el sindicato de bancos ya lo había planeado de antemano. Asignaron a los ágiles para suprimir a los combatientes cercanos de la secta Simbiosis, mientras que Venter lideró un grupo de participantes que eran expertos en frenar a los enemigos en una masacre. Cuando Venter acabó con Chepslokov, había expandido completamente las llamas de su espada. Aunque no era tan amenazante como antes, todavía tenía una fuerza enorme y cada golpe tenía al menos alrededor de 24 puntos de fuerza. Junto con la ayuda de los otros concursantes, cada movimiento de su espada ancha fue devastador. Llevaba un denso hedor a sangre a través del aire y causaba daños aplastantes con cada golpe. Susurraba contra el viento mientras cortaba con desdén a sus patéticos enemigos. Se sentía como si tuviera el aura de un dios de la guerra. Ni siquiera medio minuto después, se agregó otro miembro de Simbiosis a la lista de bajas, creando una reacción en cadena mientras la multitud de bajas se acumulaba como la nieve. Otro concursante ágil de largo alcance, Qianzi del sindicato de bancos, fue liberado para ayudar a Venter y al otro tipo. Si esto continuaba, en unos pocos segundos, toda la secta de Simbiosis sería masacrada sobre las ruinas. Pero en este momento, dos manos masivas surgieron del suelo cuando los escombros de piedra se esparcieron en todas direcciones. La mano agarró con fuerza el tobillo de un miembro del sindicato de bancos que atacaba, tirando mientras él se clavaba con la cara en el suelo. De hecho, Gale finalmente se había liberado. Para un competidor que tenía una fuerza formidable en la parte inferior de la espalda, tal caída solo podría retrasarse probablemente por un segundo. Sin embargo, este desafortunado miembro tenía que estar lidiando con un concursante de largo alcance de nivel medio en la secta Simbiosis, Mohensa. Si no tuviera las habilidades, ¿cómo podría distinguirse entre la intensa competencia de los combatientes de largo alcance? ¿Cómo convencería a sus subordinados? Mohensa inmediatamente capturó esta oportunidad crítica, mientras saltaba abruptamente. Mientras colgaba en el cielo, el haz dorado comenzó a rociar sus balas. Da fueron los disparos consecutivos estándar del haz. La acción refleja era: una vez que alguien perdía el equilibrio, para evitar caerse, seguramente extendería sus manos como cojín al suelo o incluso se impulsaría hacia arriba. Por Mohensa se dirigió directamente hacia la muñeca izquierda, con la que el miembro del sindicato de bancos se estaba apoyando. Esto hizo que perdiera su apoyo. La segunda bala voló hacia un ladrillo cercano, rompiendo el ladrillo cuando rebotó y golpeó contra la parte posterior de su cabeza. A menos que un competidor fuera físicamente fuerte, cuando un impacto de este tipo se estrellara en la parte posterior de la cabeza, probablemente dejaría sin visión por un segundo o dos. Esto, sin duda, ganó más tiempo para Mohensa. La tercera bala se dirigió a otro miembro del sindicato de bancos a la derecha. Ese tipo estaba actualmente encerrado en otro miembro de la secta Simbiosis con una mueca astuta con una daga en la mano. La bala golpeó contra la daga produciendo chispas, causando que perdiera su marca ya que solo rasguñó contra la superficie del miembro de la secta Simbiosis. Aunque este estallido de fuego parecía simple, en realidad dañó, obstaculizó y ayudó. También creó una oportunidad para ampliar la brecha. Más importante aún, este fue un resultado que resultó en la técnica suprema de Mohensa para capturar la oportunidad fugaz y cambió ligeramente el rumbo. Al mismo tiempo, Gale no estaba sentado ocioso a un lado. Después de arrojarse del suelo, se equipó con el sable de dientes de sierra mientras se lanzaba ferozmente hacia el competidor que tenía delante. Después de que ese concursante recibió un corte, de repente se despertó de su estado de aturdimiento mientras gemía en voz alta y balanceaba su arma para bloquear el segundo corte de Gale. Al mismo tiempo, resonaron los disparos. Mohensa abrió fuego repetidamente mientras se retiraba con urgencia, mientras las balas gemelas chocaban contra el arma del concursante. Esto hizo que el arma originalmente a punto de bloquear el ataque de Gale se desviara una vez más de su camino, y las últimas balas perforaron su cabeza. Gales perforó ferozmente su sable en el pecho del concursante. Esta vez hirió gravemente al concursante, mientras lanzaba un grito de horror tras la muerte. Al mismo tiempo, también fue interceptado el representante del sindicato de bancos, Venter. Cuando Gale estalló, otros dos miembros de su equipo de combate cuerpo a cuerpo habían estallado de manera similar con armas ardiendo. Eran los usuarios de escopetas, Wayne y el número 13. Los dos apuntaron sus armas hacia el equipo de 3 hombres de Venter y comenzaron a disparar. Debido a que la escopeta poseía un cambio del efecto especial repelente, además del daño aterrador en las proximidades, el equipo de 3 hombres de Venter solo pudo buscar una cobertura.
Solo un monstruo como Saiyan se atrevería a cargar valientemente contra una escopeta de doble disparo. Por supuesto, cada fuerza tiene sus defectos. La debilidad de la escopeta era la limitada capacidad del cargador. Solo podía contener 7 rondas, incluso si se modificara, la revista tendría 9 rondas como máximo. Después de eso fue un largo y arduo proceso de recarga. Por lo tanto, aunque Wayne y No 13 parecían imparables, solo pudieron arrastrarse durante aproximadamente 20 segundos. Después de eso, sus capacidades de batalla disminuirían en gran medida, reducidas a menos que un pez. Pero 20 segundos fueron suficientes para que Mohensa se deshiciera de sus obstáculos actuales y volviera corriendo a apoyar. Una vez que un combatiente de largo alcance fuera liberado del punto muerto, podría comandar fácilmente un esfuerzo de disparo colectivo. Organizar la potencia de fuego de los concursantes hacia una sola persona y finalmente revertir sustancialmente su actual posición desventajosa. De hecho, después de solo 10 segundos, Gale se había enfrentado con éxito a su concursante. Actualmente, su mano izquierda sostenía un escudo de bronce con un escudo de armas del clan grabado en él. Su mano derecha naturalmente sostenía ese sable de dientes de sierra único. Se paró directamente frente a Venter, como una cerca bloqueando su salida. Aunque Gale no dominó ninguna habilidad avanzada relevante con respecto a su escudo, solo no pudo exhibir el máximo potencial defensivo del escudo. Así fue como Saiyan no pudo mostrar ambición en todo su potencial, pero lo utilizó como un arma de corto alcance, no era totalmente inútil. Además, el escudo que sostenía Gale emitía un débil brillo negro, por lo que al menos debería ser de un grado negro. Además, la oscuridad ocasionalmente se concentraba en ciertos puntos, como si el brillo se materializara y se sumara a la sensación inexpugnable que emitía. Este escudo en realidad se le otorgó a Gale después de que asumió la responsabilidad como jefe del equipo de combate cuerpo a cuerpo. Según el profesor de metales, de hecho era un poco indigno, pero su situación actual era realmente incómoda. En la actualidad, los poderes de combate cuerpo a cuerpo de la secta Simbiosis habían sufrido un gran revés. Si él no aumentaba la fuerza de Gale y sufrían un incidente, sería extremadamente desastroso para el grupo en su conjunto. Además, la secta Simbiosis había colocado todos los huevos en una canasta usando la roca ensambladora, entonces las probabilidades de ganar de su grupo se reducirían por un gran margen. Venter inhaló profundamente mientras levantaba su espada en alto. La deslumbrante luz del sol se reflejaba en la espada, emitiendo una sensación brillante. De repente, una onda de magia se transmitió desde el edificio distante. Luego, se formó una impactante bola de fuego enorme en la ventana, las llamas rugieron cuando la bola de fuego se disparó sin rodeos hacia la espada ancha de Venter. La bola de fuego conectó con la espada pero no resultó en ninguna explosión. Solo se escuchó un fuerte sonido de salpicaduras como el agua. Era como una llama moribunda que volvía a encenderse. En la espada ancha de 2 manos de Venter, una llama de caza cobró vida como una espléndida antorcha en sus manos. Sopló ruidosamente mientras avanzaba por el medio. Al mismo tiempo, un destello frío brillante pero bestial brilló a través de las armas de los 2 asistentes de Venter. Simplemente atacó a Gale brutalmente. Obviamente, los 3 estaban muy sincronizados y su comprensión mutua era inigualable. Capítulo 174. Día Centra traducido por Chua editado por TN y el cazar claros disparos resonaron. Mohensa no se encontraba por ningún lado, naturalmente ya había encontrado una cobertura adecuada. Sin embargo, las balas que salían de su haz dorado eran implacables, las balas entrantes incluso contenían un tinte de luz eléctrica. Después de asegurar su posición, Mohensa había comenzado a activar sus habilidades personales. Un pistolero que podía desatar sus ataques sin restricciones poseía inmensas capacidades de batalla. En la etapa actual, excedía con creces la fuerza de la mayoría de los combatientes cercanos, pero cuando estaba muy cerca, era una historia completamente diferente. Mohensa lanzó 2 balas atadas con chispas que penetraron directamente en los 2 concursantes que estaban a punto de atacar a Gale. No solo fueron heridos por las balas, sino que sintieron una sensación de parálisis en sus cuerpos. Instantáneamente, se formó una brecha entre Venter y ellos. En este momento, era demasiado tarde para que Gale se retirara. Recibió sin rodeos esa espada ancha llameante con su escudo y una sonrisa malvada. Kian. Un estruendoso choque de metales resonó.
La fuerza de Gale no pudo igualar a Venter cuando retrocedió 6 pasos, mientras que la espada de Venter retrocedió por el impacto. Las llamas mordaces desbordantes chocaron contra la niebla negra condensada del escudo. Simultáneamente, en el momento en que el escudo y la espada chocaron, se escuchó un poderoso sonido de tensión elástica. Era la cuerda apretada pero elástica que se soltaba de un gran arco. Deke, que se escondía constantemente en las sombras, finalmente encontró su oportunidad. Dibujando su arco mientras tiraba del poder con fuerza, lanzó una flecha hacia la cosa de un concursante del sindicato de bancos. Esta flecha fue extremadamente incisiva mientras chirriaba en el aire como una sombra negra, perforando al competidor y haciéndolo rodar 7, 8 rondas en el suelo. Todo su muslo estaba abierto. El pistolero de la secta Simbiosis que actualmente estaba luchando contra él no era alguien con quien jugar, aprovechó la oportunidad cuando abrió fuego con su arma doble y agregó una granada a la refriega. Parece que incluso si no muriera, al menos estaría medio muerto. El pistolero no lo persiguió, sino que se dirigió rápidamente hacia Gale. Parecía que la secta Simbiosis finalmente se había organizado en una formación básica, dividiéndose en una formación de punta de lanza triangular. La punta de la lanza era Gale con su escudo resistente. Detrás, a su izquierda y derecha, estaban los usuarios de escopetas, Wayne y el número 13. Bowman Deke tomó la retaguardia, y los otros pistoleros habían encontrado sus refugios, repartiendo ataques detrás de su cobertura. La situación estaba clara. Si Venter no podía eliminar rápidamente a Gale, entonces muy posiblemente sufriría la avalancha de disparos. Su fuerza era alta, pero eso no significaba que su físico lo fuera. Si no fuera por esa armadura mental que lo cubría, probablemente ya habría recibido graves daños. Además, desde el choque anterior, aunque Venter poseía una fuerza abrumadora, la posibilidad de superar un físico de 18 puntos que inducía a la defensa y ese escudo masivamente duro era baja. Una vez que la potencia de fuego de largo alcance de la secta Simbiosis recuperara un posicionamiento favorable, sin duda la victoria sería difícil para el sindicato de bancos. Venter ignoró su situación mientras rugía y saltaba hacia el cielo. Su espada ancha de 2 manos ardiendo con furiosa intención, era como una pesca luchando contra la red. O se rompe la red o se muere. Gale, como un nuevo líder, miró este ataque salvaje con una mueca astuta en su rostro. Ya había calculado que si continuaba manteniéndose firme, aunque sufriría heridas graves, la ayuda de la potencia de fuego detrás de él podría presionar a Venter hasta su muerte. De repente, Wayne y No 13 se adelantaron para cubrirlo, mientras él retrocedía para usar su vendaje. Podría decirse que la derrota era inevitable para el sindicato de bancos. Venter estaba colgando en el aire y era incapaz de evadirlo. Sin duda, Mohensa liderando el bombardeo de largo alcance no descansaría en una oportunidad tan buena. Se centró en Venter y abrió fuego. La armadura mental transparente que cubría el Venter ya había comenzado a perder su brillo, ya que el ataque creó grietas y finalmente la destrozó. Sin embargo, Venter respiró hondo, estaba decidido a no mirar atrás. Justo cuando Gale avanzaba poco a poco con su escudo y su sonrisa burlona, una puerta de madera en el edificio de al lado se abrió de golpe. Una persona flaca que vestía un vestido negro y un sombrero de mago puntiagudo se adelantó. Todo su cuerpo estaba oculto por la capa e incluso parecía tan tierno y delicado como una mujer. Pero sus siguientes acciones enviaron escalofríos a todos los miembros de la secta Simbiosis. Un escalofrío que perfora los huesos. Agitando su varita hacia Gale, el concursante gritó: Expelliarmus. Realmente lanzó un hechizo de desarme. Este encanto tenía una utilidad inconmensurable dentro de todo el mundo mágico de Harry Potter. Incluso durante la batalla final, Harry Potter usó su hechizo para desafiar el Avada de Voldemort. Kedabra maldiga y obtenga la victoria. Cuando el hechizo terminó de liberarse, ese concursante comenzó a toser violentamente e incluso se agachó y vomitó sangre. Pero como el hechizo chocó, Gale sintió que su agarre del escudo se volvía inestable. Podía sentir que este escudo originalmente pesado y resistente se había transformado en una locha resbaladiza cuando el escudo fue volado. En un instante, esa espada ancha y ardiente cortó su cráneo. El sonido penetrante de una pistola viajó por el aire. Por el rabillo del ojo horrorizado, Gale pudo ver un antiguo rifle carabiner. Su cañón negro apuntaba directamente al punto entre sus cejas. Por último, una expresión fría como el hielo. F. Incluso Díaz había sido comprado por el Bank Syndicate.
Vendaval murió a pesar de que consumió un medicamento que podría restaurar el 50% de su HP. A pesar de que ese escudo volvería a su mano en 3 segundos. Aunque Venter resultó gravemente herido en ese caso. A pesar de que Wayne y No 13 hicieron todo lo posible para abrir fuego para ayudarlo. Pero Gale aún murió. Si solo Venter lo atacaba, entonces Gale todavía tenía una alta probabilidad de sobrevivir. Pero después de que Díaz se uniera a la incursión, la muerte era inevitable. Uno debe entender, Díaz era en realidad un personaje extremadamente poderoso que fue pasado por alto. Su poder de ataque era increíble, probablemente nadie en la escena podría igualarlo. Solo basándonos en esa batalla con el troll, el daño que Díaz infligió solo al troll de la montaña probablemente dominó el 70% de su vida. El aspecto más aterrador de sus ataques podría describirse con un mundo. Estabilidad. Gale murió de una muerte extremadamente involuntaria. En realidad, el hecho de que Díaz estuviera confabulado con el sindicato de bancos y aumentara su acuerdo inicial estaba destinado a suceder. Sin duda, el profesor de metales ya sospechaba que era un pescador sin escrúpulos. Aunque Díaz tenía una personalidad helada y arrogante, no era tonto. La desconfianza del profesor de metales era clara para él. Dado que ese fue el caso, su disputa menor con el sindicato de bancos anteriormente no llegó a nada. Era solo una pequeña guerra fría, mientras que el otro era un sospechoso de ladrón. Solo que el profesor de metales nunca había esperado que el sindicato de bancos rompería las barreras del reino y recibiría refuerzos de emergencia. Si no, no habría mostrado sospechas tan obvias hacia Díaz, sino hacia el sindicato de bancos. Defensa fronteriza de la secta simbiosis se derrumbó instantáneamente. Además, en este momento, el sauce boxeador controlado por Félix entró en acción. Agitándose contra las ruinas mientras el polvo llenaba todo el cielo, era como si alguien arrojara 10 granadas de humo en el área. Esto, sin duda, fue favorable para los contendientes de combate cuerpo a cuerpo. Un punto digno de mención fue que hasta ahora, Félix no había elegido atacar explícitamente a un miembro de la secta simbiosis. Obviamente, no estaba dispuesto a incurrir en la aterradora reacción violenta de ir en contra de las normas del partido. Por supuesto, en este momento, nadie fue tan estúpido como para llevar a cabo un juicio en su contra en esta circunstancia. Una vez que Félix decidió involucrarse directamente, toda la situación se convirtió en una bola de nieve. Los gritos y lamentos resonaron en la atmósfera mientras los concursantes caían uno tras otro. Por supuesto, algunos intentaron huir, pero la formación creada por el bastón del Ministerio de Magia creó un efecto masivo, que abarcó por completo toda la batalla. Esto fue capaz de evitar que los mugles externos vieran y evitó que las personas internas escaparan. Naturalmente, después de que comenzó la batalla, los 4 miembros del Ministerio de Magia habían alejado a los civiles. Por lo tanto, incluso usar a los inocentes como escudos era imposible. Dentro de este festival de sangre masivo, nadie notó que Cheyenne estaba escondido en una pequeña habitación no muy lejos de la zona de batalla. Había comenzado a hacer gestos a 3 concursantes detrás de él, señalándole su objetivo. El lugar al que Cheyenne estaba señalando era sorprendentemente una habitación en el edificio de enfrente. Dentro de ese edificio, estaba el concursante partidario experto del sindicato de bancos con habilidades de asistencia. Actualmente estaba ocupado dentro de esa habitación. El sindicato de bancos era un grupo de mayor rango que la secta simbiosis. Comparando la habilidad de fiesta de la secta simbiosis. Regreso imposible, la habilidad de fiesta del sindicato Benx era barcos hundidos. En el caso de que estén gravemente heridos, recibirán un escudo protector. El HP de este escudo es de 100 puntos y protegerá continuamente al usuario. Naturalmente, en esta situación, esta habilidad era muy superior a regreso imposible. Así, la tasa de mortalidad del sindicato de bancos fue mucho más baja. Esta vez, la razón por la que Benx Syndicate pudo producir resultados tan innovadores, primero fue la traición de las gafas doradas Félix. En segundo lugar, recibieron grandes beneficios de las habilidades de asistencia. Armadura mental, encantamiento de hojas llameantes, Expelliarmus, además, probablemente también poseían ciertas habilidades curativas. Porque cuando alguien del sindicato de bancos resultó gravemente herido, siempre que pudieran ser rescatados, todos evacuarían hacia ese edificio. Capítulo 175. Disparo en ráfaga y que. Punto de equilibrio 2, traducido por Chua, editado por
TN y el casar estrictamente hablando, Cheyenne ya había llevado a los tres muchachos furtivamente hacia ese grupo de edificios durante cerca de 10 minutos. Durante este tiempo, hubo un ligero desacuerdo y conflicto con otro concursante que se destacó en el atributo de inteligencia. Si no fuera por la intensa situación contra un enemigo común, habrían llegado directamente a las manos para resolver la disputa de la manera más rápida posible. Anteriormente, cuando Cheyenne fue enterrado debajo de las ruinas, estaba decidido a quedarse abajo. Obviamente, el Bench Syndicate habría apuntado a todos los contendientes que poseían la fuerza para sostener la defensa. Por lo tanto, el plan de Cheyenne era rescatar primero a los otros concursantes enterrados debajo que dominaban otros atributos. Si esperó a que subieran por sí mismos, aunque un concursante era mucho más capaz que los humanos promedio, todavía tendría que esperar al menos una hora. Sin saberlo, mientras rescataba a Phelps, de repente descubrió un desagüe. Aunque el desagüe era angosto y estaba sucio, los escombros que se derrumbaron abrieron un agujero. Subiendo, pudieron acceder al canal principal de drenaje de la calle. Londres era una ciudad establecida con una larga historia, sus canales de alcantarillado eran accesibles desde todos los lados. Era tan complejo como un laberinto. Cheyenne tenía una fuerza muy superior a la de las personas promedio, por lo que después de rescatar a los tres, se deslizó fácilmente al edificio opuesto. En este momento, casualmente fue el momento en que Gale fue desarmado y asesinado. Fue entonces cuando comenzó el conflicto. Un concursante basado en inteligencia llamado O'Connor, probablemente debido a la traición de Félix, se consideraba a sí mismo como el jefe del equipo misceláneo. Creyendo que esta era una gran oportunidad de regreso, bajó la voz con urgencia y ordenó: apuntaré a Venter, Ailey se preparará para lanzar un hechizo sobre el camisa negra Orlan, Phelps bloquea a ese idiota de Sidan. Marinero sale corriendo para distraerlos. A la cuenta de 3, saldremos. 1, 2, 3. 3 pares de ojos miraron la espalda de Cheyenne. Estaba recostado contra la pared, con los ojos mirando hacia el techo en un ángulo de 45 grados. Su expresión era firme y decidida. Era como si estuviera examinando seriamente cuánto tiempo tardó la suciedad en coagularse en el techo. La cara de O'Connor se puso roja, echando humo con un susurro. «Hoy se aman, ¿qué estás esperando?» Cheyenne echó la cabeza hacia atrás respondiendo: «Esperando una oportunidad». O'Connor instó con urgencia: «Esta es la mejor oportunidad, date prisa». Cheyenne puso los ojos en blanco. «Quien quiera seguir adelante puede irse, no voy a ir». El rostro de O'Connor se volvió ceniciento, pronunciando sus palabras lentamente. «¿Estás traicionando al partido?» Cheyenne resopló. «Si cargo ahora, lo primero que hará el sindicato de bancos será bombardearme. El que se está muriendo no eres tú, ¿verdad? ¿O quieres regalarme un escudo de grado negro como lo hizo el profesor de metales? ¿Crees que soy estúpido? ¿Por qué no te vas?» Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de O'Connor. En su afán, realmente trató a Cheyenne como carne de cañón. Pero obviamente no podía decir esto en voz alta. Después de escuchar el arrebato de Cheyenne, se enfureció por la humillación. «Todos te cubriremos por la espalda, ¿en qué daño estarás? Creo que estás pensando en traicionarnos». Cheyenne se encogió de hombros. «Lo que sea, si crees que te estoy traicionando, inicia un juicio en mi contra». Los globos oculares de O'Connor estaban a punto de salirse. De repente se volvió hacia los otros dos. «Phelps, Ailey, no nos preocupemos por esta polla. Vamos». Ailey era una mujer. Sentía cierta aprensión hacia las órdenes de O'Connor, sabía que un ligero error de juicio le costaría la vida. Así lo refutó neutralmente. «Creo que deberíamos esperar. Si nadie bloquea desde el frente, no podremos matar a ese bastardo de Venter y puede ganarnos en 3 segundos». Phelps tampoco ocupó una posición alta, pero declaró su opinión. «Estoy de acuerdo con Ailey. A decir verdad, los concursantes como ellos fueron los más difíciles en la etapa inicial, estaban peor en comparación con los concursantes ágiles. Al menos este último podría confiar en su velocidad superior para huir. Además, los concursantes de la clase de apoyo sufrieron limitaciones de MP y velocidad de lanzamiento. Pero después de que maduraron, todo tipo de habilidades debilitantes, o hechizos mágicos supremamente potentes, las habilidades de control eran excepcionalmente aterradoras. Por ejemplo, esa mujer que Cheyenne conoció anteriormente. Cheyenne se burló en su corazón.
Niño pequeño, ¿nunca jugó antes del juego en línea un human? ¿Se atreverá un tanque a actuar contra un jefe demonio? ¿Estás cansado de vivir? O'Connor estaba tan enojado que comenzó a temblar. Parecía que realmente estaba a punto de apresurarse solo. Pero en lugar de eso, cerró los ojos y respiró hondo. Calmándose, continuó. Informaré de este asunto al profesor de metales. Marinero, entonces decidirá cuándo es la mejor oportunidad. Sheyan estaba asombrado. De hecho, el reino no contiene debiluchos. Este O'Connor en realidad fue capaz de evaluar la situación y calmarse, e incluso me permitió liderar. Tal tolerancia y autocontrol es realmente otra cosa. Finalmente, llegó el momento esperado de Sheyan. Esta oportunidad no parecía muy buena. Venter ya había recibido tratamiento durante 3 minutos, Blackshear Orlan ya se había curado y había salido corriendo. Solo Sigan se agarraba el vientre con el rostro pálido y jadeaba mientras se apoyaba contra la pared. Pero el individuo más temido de Sheyan finalmente había mostrado cierta debilidad. Ese fue el concursante de la clase de apoyo del sindicato de bancos. Para Sheyan, sin importar si se trata de Díaz o Venter, no podían representar una gran amenaza para él. Solo esos lanzadores de hechizos eran su mayor preocupación. Incluso el arma mejorada Venter fue capaz de liberar un aterrador mar de llamas para engullir a Chepslokov. ¿Quién sabía qué otras habilidades de fuego podría exhibir este tipo? ¿O tal vez algún método petrificante que obtuvo de otros mundos? Sin embargo, en este momento se vio claramente que el concursante de apoyo estaba relativamente debilitado. Mientras vendaba a Venter, sobre sus manos había unos rayos blancos entrelazándose con el vendaje. Este brillo blanco parpadeó repentinamente después de 5 a 6 segundos. Era obvio, su MP estaba a punto de agotarse. Solo podía confiar en métodos naturales para exprimir este tratamiento. Si no actuaron ahora, ¿cuándo más lo harían? Sheyan estalló con energía, golpeando fuertemente contra la puerta de madera de adelante. Descargando su poder mientras carga apresuradamente en medio del aire polvoriento. Era como un buey vigoroso que carga frenéticamente de frente a través de un páramo. En el mismo momento, ese sauce boxeador estaba causando frenéticamente un gran alboroto, creando más niebla y niebla. Las dos partes enzarzadas en combate no tenían idea de esta nueva variable, que había un disturbio entre los que estaban dentro del edificio opuesto. Desde el punto de vista distante, de repente se escucharon disparos regulados. Virutas de madera descompuestas y astillas en todas direcciones. Sheyan estaba familiarizado con este tiroteo reglamentado, pero en ese momento el disparo le brindaba seguridad y la pesadilla del troll. Pero en este momento, se había transformado en una hoz mortal, con la esperanza de probar brutalmente su carne y sangre. Fue desencadenado por el sombrío e insensible Díaz escondido en la distancia. Tal era la cruel realidad. El amigo de ayer, ahora estaba abriendo fuego contra él sin la menor vacilación. T. Balas ardientes se estrellaron contra el cuerpo de Sheyan, pero nunca penetraron. En cambio, sus músculos de estudio simplemente los exprimieron, mientras las balas ensangrentadas caían al suelo lleno de polvo. El concursante N. Grados 33.091 ha infligido 120 puntos de daño básico, teniendo en cuenta la limitación del concursante del 40%, infligió 72 puntos de daño. Factorizando 16 puntos de defensa, infligió 45 puntos de daño. Tu habilidad innata resistencia activada. Su daño total recibido, 20 puntos. Concursante No. 33.091 habilidad activada. Disparo en ráfaga, 3 consecutivos. El último disparo resultó en un golpe explosivo. Tu daño total sostenido es de 19 puntos, 17 puntos y 36 puntos de daño. Solicitud del concursante N. Grados 33.091 para verificar su registro de batalla. ¿Desea utilizar su sentido perceptivo para interferir con presión con su oponente? Si no. Tu percepción perceptiva interfiere con éxito con el oponente. Sensación perceptiva insuficiente para engañar al oponente, pero el oponente no puede ver los datos detallados del registro de batalla. Sheyan se apresuró a revisar la lista de notificaciones y descubrió que solo en unos breves 10 segundos, su vida se había reducido a casi un tercio. Sus labios se curvan en una sonrisa. 3 disparos en ráfaga y qué. Pero en su corazón comenzó a sentir que la muerte de Gale era realmente justificable bajo un poder tan explosivo. Afortunadamente en este momento, finalmente llegaron sus refuerzos mágicos.
Una gigantesca bola de fuego pasó a toda velocidad y se dirigió directamente hacia la habitación, fue lanzada por O'Connor. Además, la maldición de brujería de Ailey había caído sobre Sigan gravemente herido. En cambio, Phelps era un invocador. De sus gritos, 3 enormes lobos feroces con cuero cabelludo brillante aparecieron con saliva goteando a través de sus colmillos incisivos. Se abalanzaron directamente hacia el Orlán de camisa negra que corría de regreso para ayudar. Pero en este momento, el Cheyenne que corría saltó inesperadamente hacia el grupo lateral de casas. Su acción expuso por completo a los otros 3 concursantes de apoyo a la ira de los disparos de Díaz. Este movimiento imprevisto parecía extremadamente anormal. Si Cheyenne hubiera seguido corriendo en línea recta, entonces Díaz solo podría continuar agrediéndolo. Cheyenne luego se estrellaría de frente contra la habitación de madera en la que estaba Venter y estaría en el punto ciego de Díaz, pero ahora atraerá la atención de Venter. Los otros 3 apoyos podían bombardear sus ataques libremente sin restricciones. Pero en este momento, de repente escapó a un lado, sin duda, el poderoso mago O'Connor se convirtió instantáneamente en el objetivo principal de Díaz. Los escalofriantes disparos resonaron. Astutos, sordos y llenos de desesperación. Capítulo 176. Sadako Yamamura traducido por Chua editado por TN y el Casar. Una vez que O'Connor vio a Cheyenne lanzándose hacia un lado, comprendió su peligrosa situación. Sin embargo, solo era un apoyo que carecía tanto de físico como de agilidad, por lo que no podía reaccionar con agilidad rápida. Por lo tanto, ni siquiera medio paso después, sus piernas se sintieron inmediatamente entumecidas, recibió un disparo. En el reino de las pesadillas donde el peligro acecha en cada rincón, todos tendrían sus propias contingencias de emergencia. O'Connor no fue la excepción. Agitó tranquilamente su bastón cuando una pantalla protectora de vidrio apareció sobre él como una habitación de vidrio. Esta era la habilidad de equipamiento de O'Connor. Caja de cristal. Durante su duración, disminuirá todos los daños. Cuando el sonido del arma resonó y las balas atravesaron el aire, se formaron chispas al atravesar el vidrio transparente. Cuando llegó a O'Connor, su poder se había reducido considerablemente. En ese momento, la bola de fuego de O'Connor entró a la fuerza en la habitación del segundo piso y explotó. El infierno se esparció por todas partes como la lluvia mientras sus llamas torrenciales inundaban el área, parecía más aterrador que una explosión de napalm. Tal locura las pupilas de Cheyenne se encogieron. Esta fue la primera vez que indicó un reconocimiento claro del hechizo en este mundo. Desde el último evento, entendió que una vez que una poderosa clase de apoyo mostrara con éxito sus habilidades, podría crear un daño a Oe tan devastador. Al presenciar esta escena, los ojos del camisa negra Orlán se pusieron rojos. Los 3 lobos grises salvajes se habían abalanzado sobre él, desgarrando y masticando salvajemente. Sus 2 manos de repente iluminaron un resplandor negro, mientras el resplandor burbujeaba alrededor de sus manos como agua hirviendo. Aunque ahora era un día brillante, el brillo le dio a uno un escalofrío espeluznante. Entonces Orlán Camisa Negra se inclinó, como si tolerara las dolorosas laceraciones. Se medio arrodilló y golpeó el suelo con el brillo negro en sus manos. Seguidamente, se oyó un extraño repique de campana. Sadako Yamamura. O'Connor estaba a una pulgada de llegar al edificio y su punto ciego protector. De repente, debajo de él, el suelo se oscureció cuando una mano blanca como la muerte estalló y agarró sus tobillos. Era como si O'Connor se congelara en el tiempo, incluso su expresión complaciente y desdeñosa estaba bloqueada en su rostro. Habilidad. Sadako Yamamura, TN. El fantasma de la película Ring, Origen. El anillo método de adquisición siniestro. Requisitos de uso. Consume los puntos de vida del lanzador de hechizos en un 33% medium de hechicería. Material. Un mechón de cabello de un cadáver femenino después de 36 horas de su muerte, obtenible en cualquier mundo. Efectos de uso. Invoca las manos de Sadako para que entren en contacto con el cuerpo del objetivo, lo que provoca que el objetivo se hunda en un efecto de parálisis que dura 15 segundos. Cuando el objetivo recibe el próximo ataque principal, 30% de posibilidades de eliminar el efecto de parálisis. El segundo ataque y los ataques posteriores, 60% de posibilidades de eliminar el efecto de parálisis. Por supuesto, el tranquilo y sereno Díaz no dejaría pasar esta oportunidad de oro. No estaba ansioso por atacar a O'Connor, sino que comenzó a recargar sus balas. Una ronda, 2 rondas, lentamente, el insensible rifle carabiner estaba completamente cargado.
Todavía tuvo tiempo de soplar la punta de su rifle. Luego apuntó. Fuego. Los ojos de Díaz se entrecerraron suavemente con el dedo doblado. Su omóplato amortiguó con firmeza el feroz retroceso del arma, mientras las balas de fuego salían disparadas del cañón. Después de eso, inmediatamente activó su habilidad. Ráfaga de disparos. 3 consecutivos. La esencia de esta descarga es confiar en este MP para repartir las balas, por lo tanto, no hubo ningún intervalo entre sus disparos. Después del disparo en ráfaga, se emitieron 3 consecutivos, el intervalo de disparo del arma de fuego había alcanzado los 3 segundos, TN. Su tasa de disparo es una vez cada 3 segundos, su habilidad le permitió lanzar 3 disparos sin disparar pero usando su MP, eso significaba que si su objetivo no poseía una gran agilidad, Díaz podría lanzarle 5 rondas. Para Díaz, este era actualmente su método de asesinato más formidable. Usando este método contra el troll de la montaña anteriormente, él solo repartió un daño del 70% de HP. En la actualidad, a pesar de que existía la limitación de daños del concursante y la protección de su caja de cristal, se desconocía el destino de O'Connor contra este poder letal. 5 balas fatales atravesaron el aire, mientras que las primeras 3 se estrellaron contra la caja de vidrio y la diezmaron por completo. Parecía una capa de escarcha disolviéndose en el río. Las últimas 2 balas penetraron el corazón de O'Connor y el centro de su cabeza, formando 2 parches de sangre en ciernes. El HP de O'Connor ya recibió un duro golpe de los ataques anteriores, y las últimas 2 balas agotaron directamente su fuerza vital. En medio del trágico chorro de sangre, una llave roja carmesí cayó al suelo, atrayendo la atención de todos. Actualmente, Cheyenne ya había bebido un trago de vodka de espíritu infinito y recuperó algo de HP. Luego reapareció con una puerta de madera separada. Aunque esta puerta no podía ofrecer mucha protección, lo protegía de la visión de los demás, lo que reducía en gran medida las posibilidades de ser atacado. El tiempo de Cheyenne coincidió coincidentemente con la duración del rearme de Díaz. En este momento, los restos de la bola de fuego ardiente todavía estaban alrededor. La habitación opuesta crepitaba con llamas, enviando una ola de calor a través de toda la habitación. Creía que las personas dentro de la habitación ni siquiera notarían su existencia. Cuando expiró el período de rearme del rifle de Díaz, Cheyenne ya había entrado en su punto ciego. Los otros miembros del sindicato de bancos que habían establecido el dominio general ya habían descubierto los movimientos en este lado. Las llamas brillantes iluminaron una grieta en las cuencas de sus ojos, ya que 2 o 3 hombres corrieron inmediatamente para ayudar. Los restos restantes de la secta simbiosis finalmente obtuvieron un respiro, ya que comenzaron a tomar represalias contra sus oponentes que huían. Después de que los miembros del sindicato de bancos descubrieron el fuego detrás de ellos, gritaron a Díaz y Félix que regresaran rápidamente para ayudar. Sin embargo, los dos permanecieron indiferentes. Díaz era originalmente un viajero solitario, no podía importarle menos las trágicas muertes de los miembros del Bank Syndicate. El Félix de anteojos dorados era aún más traicionero. Más muertes le proporcionarían un trampolín más grande, esto enfatizaría su importancia para ellos y daría forma a su futuro. Por lo tanto, una vez que Cheyenne llegó al refugio médico temporal del sindicato de bancos, el refuerzo más cercano todavía estaba a decenas de metros de distancia. Cuando Cheyenne lo miró a los ojos despiadados, redujo la velocidad de sus pasos. Decidiendo no subir las escaleras, saltó al instante y se agarró al borde de la terraza antes de arrojarse dentro. Ese sindicato de bancos perseguidor tenía una expresión rígida y sin vida, incluso con un hilo de desesperación. En este momento, 3 disparos consecutivos atravesaron su espalda mientras colapsaba en el suelo. Este ataque fue emitido por su enemigo, Mohensa. Aunque al mismo tiempo Mohensa estaba en un estado lamentable y peligroso, ya que recibió 3 golpes con sangre saliendo a borbotones por todos lados. Pero sin duda, sus nobles acciones aseguraron que Cheyenne no tuviera problemas por su retaguardia. Cheyenne se rió locamente. El sindicato de bancos obviamente había planeado mucho para esta operación, ¿por qué dejarían este refugio médico temporal crucial sin protección? ¿Cómo no iba a poseer una sola contingencia protectora? Por lo tanto, obviamente no tomaría el camino convencional sino que entraría por el porche. Por lo tanto, naturalmente evitó las trampas anteriores que el sindicato de bancos había plantado. Después de ascender, Cheyenne voló la puerta de la habitación con el puño.
Afortunadamente, ese concursante de apoyo solo estaba allí, ya que Venter, que todavía estaba ardiendo por el infierno, lo estaba apoyando para que se retirara. Además, el Sigan gravemente herido también había sido quemado, obviamente muriendo en el acto. No es de extrañar que una llave de sangre haya caído de O'Connor, en realidad ya había incurrido en valor de asesino después de acabar con Sigan. ¿Eres tú? Venter miró a Sheyan, sus ojos exponiendo su odio y desprecio. Se burló fríamente. Debería haberte matado antes, ¿quién esperaría que en realidad vinieras corriendo para morir? Sheyan sonrió ampliamente, sus dientes blancos estaban teñidos de sangre. Con un movimiento de su muñeca, apareció un hacha negra de cuervo mientras él cortaba directamente hacia adelante. Podía ver claramente, después de ese infierno ardiente, que el concursante de la clase de apoyo tenía un enorme agujero quemado a través de su manto, exponiendo su figura. Sorprendentemente expuso una cintura tierna y una piel clara, luciendo extremadamente delicada. Era una mujer de aspecto occidental. El hacha de Sheyan cortó directamente hacia el cuello de esta mujer sin restricciones en lugar del Venter cercano. Bastardo. Venter se enfureció. Balanceó su espada ancha con una mano, cortando horizontalmente contra la cintura de Sheyan. Obviamente, estaba tratando de disuadir a Sheyan y hacer que retirara su ataque. ¿Quién sabía que Sheyan ya estaba decidido a recibir su ataque? Sonrió mientras ignoraba a Venter y en su lugar cortaba más rápido. La sangre salpicó cuando la concursante de la clase de apoyo soltó un chillido lastimero. El vestido mágico que la envolvía parecía poseer una defensa terrible cuando el hacha de Sheyan abrió un largo agujero. Su piel blanca, su vestido andrajoso y su sangre carmesí crearon un arte inexplicable, cruel pero hermoso, como una flor delicada que flota y es pisoteada. Venter rugió enojado, como si fuera él quien recibió el devastador golpe del hacha. Después de recibir el corte de Venter, Sheyan retrocedió varios pasos pero nunca recibió ningún daño por aplastamiento. El daño real de esta espada fue de solo 27 puntos, en realidad más bajo que las expectativas de Sheyan. Sheyan ignoró por completo ese ataque, mientras se reía a carcajadas y cortaba frenéticamente sin preocuparse por su propia seguridad. Por supuesto, el objetivo de Sheyan siempre fue esa concursante femenina de la clase de apoyo. Capítulo 177. El elogio de las hadas. Traducido por Chua, editado por TN. Y el Casar Venter estaba indefenso. Tuvo que sostener a la mujer con una mano, mientras levantaba su espada para bloquear con la otra. Su arma originalmente era de 2 manos, usarla con una mano ya lo estaba forzando. Además, había sufrido heridas graves antes, por lo que después de chocar contra el hacha de Sheyan, Venter se tambaleó hacia atrás bajo las chispas. Además, detrás de ellos estaba la habitación, llena de llamas. Venter no pudo esquivar el corte posterior de Sheyan y solo pudo recibirlo con su cuerpo. Su fuerza era asombrosa, pero su físico era muy deficiente. Sheyan no iba a ser misericordioso y lo cortaría con una sonrisa malvada. El hacha profunda dejó una enorme herida profunda en el cuerpo de Venter. Venter se estremeció de dolor, mientras balanceaba su espada en represalia tratando de obligar a Sheyan a retroceder. En cambio, Sheyan avanzó, levantando su mano izquierda mientras se burlaba y recibía la espada. La hoja fría como el hielo cortó contra el brazo izquierdo de Sheyan, mientras cortaba hacia su espantoso hueso blanco antes de detenerse. La sangre brotó, rociando la cara de Sheyan. Sin embargo, Sheyan mantuvo su ataque enloquecido. Echó hacia atrás su mano derecha y una vez más cortó con su hacha. La escena de su espada cortando el hueso del oponente nunca dejaba de emocionar a Venter. Sin embargo, ser cortado por un hacha tampoco fue una gran sensación. La sangre brotó de ambas partes, manchando las paredes cercanas, pintando una obra de arte terriblemente trágica en la pared sucia. Sheyan soportó el corte como si nada. Pero para Venter, ese último hacha fue realmente como la gota que colmó el vaso. Este último golpe llevó finalmente los daños cuantitativos a un resultado cualitativo. Previamente, Venter ya fue arrastrado después de recibir heridas graves. Durante el tratamiento, de repente fue emboscado por la bola de fuego de O'Connor. Aunque no fue letal, todavía sufrió una herida bastante grande. Pero después de recibir 2 golpes despiadados de Sheyan, inmediatamente se hundió en un estado gravemente herido mientras tropezaba hacia atrás antes de colapsar en el suelo con la persona que estaba sosteniendo. Sheyan se rió, levantando su hacha mientras caminaba lentamente.
Las llamas proyectaron un brillo sombrío en su rostro, mientras hablaba con un tono plano y gentil. ¿Algunas últimas palabras? Claramente a punto de quitarse la vida sin piedad, Sheyan en realidad usó un tono tan simple y pacífico, como si estuviera creando una pequeña charla. En este momento vital, Sheyan se había vuelto más cauteloso. Esto se debió a que un competidor solo revelaría su carta de triunfo final cuando su espalda fuera forzada contra la pared. Si los dos lograron desarrollar alguna habilidad de autodestrucción, entonces su propia vida no estaría en un peligro inmenso. Venter jadeó agresivamente, la sangre tiñendo todo su cuerpo. Aún así, cubrió a la concursante femenina, con los ojos llenos de rabia. Sheyan respiró suavemente, tenía miedo de las variables inesperadas si se prolongaba demasiado. Levantando su hacha de carnicería y derribado. El hacha apuntaba a la cabeza de Venter. Si aterrizara, definitivamente sería fatal. Pero el rostro de Sheyan cambió repentinamente, porque el hacha chocó repentinamente contra una resistencia sin forma cuando estaba a 30 centímetros de su objetivo. No pudo forzar ni una pulgada a través. Al ver esta escena, Venter de repente gritó de dolor. Ese grito era como un lobo abandonado, lleno de remordimiento y terror. No. Danji. No. La concursante de la clase de apoyo se puso de pie gradualmente, acariciando suavemente el cabello de Venter y luego besándolo suavemente. Los ojos de Venter se llenaron de lágrimas de desesperación. Fue bloqueado por una barrera sin forma, obligado a permanecer dentro. Luego, la concursante femenina flotó lentamente, su cabello flotando a través del viento dando una impresión de diosa. De repente, una fragancia floreciente de flores de primavera llenó la habitación de entrada, y las llamas circundantes se extinguieron. Del suelo empezaron a brotar varios pequeños arbustos verdes. Sheyan descubrió sorprendentemente, sus puntos de vida medio vacíos comenzaron a regenerarse rápidamente, de manera similar para Venter. El cabello de Danny bailó en medio del viento antes de comenzar a transformarse en motas de brillo centelleante mientras se dispersaba en el aire. Después de eso, su cuerpo resplandeciente también comenzó a irradiar en fragmentos resplandecientes. El precio de esta habilidad fue en realidad usar su propia vida preciosa. No me digas, ¿este es el elogio del hada que se rumorea? Sheyan recordó de repente una conversación que él encabezó en el mercado del reino. Se decía que en el mundo de El Señor de los Anillos, uno podía gastar un precio bajo para aprender esta habilidad de un espíritu druida. Sacrificarse para proteger a los camaradas. Sin embargo, luego el usuario se transformará en una semilla. Si uno estaba dispuesto a pagar un alto precio, todavía habría esperanzas de reactivación. Venter se cubrió la cara con las manos mientras se arrodillaba en el suelo, todo su cuerpo temblaba. Se produjo un sollozo incontrolable. Aunque actualmente estaba atrapado, pero una vez que esta barrera protectora desapareciera, ciertamente cargaría como un perro rabioso para devorar a Sheyan por completo. Las heridas de Sheyan eran más leves que las de Venters. Muy rápidamente, fue restaurado a su forma perfecta. Venter estaba cerca de la muerte, por lo que necesitaba más tiempo para regenerarse. Un tercio del cuerpo de Danny se había alejado y, según la apariencia de mente de Venter, definitivamente restauraría su semilla. Esto significaba que Sheyan había obtenido el tiempo adecuado para lidiar con sus otros enemigos. Al menos, tenía que contener a ese Díaz escondido en las sombras. Si no, matar al troll de la montaña ha ofrecido evidencia concreta sobre las consecuencias de permitir que Díaz realice ataques libremente. Pensando en esto, Sheyan inmediatamente retrocedió varios pasos. Ignorando por completo los ojos llenos de odio de Venter, le dio un codazo a la pared detrás de él. La pared de madera se agrietó de inmediato, ya que una sección se desprendió y se derrumbó. Sheyan luego saltó hacia abajo. En la actualidad, los acontecimientos que se desarrollaban en la batalla eran extremadamente complicados. Mientras Sheyan estaba ocupado en la parte superior, Orlan, de camisa negra, había matado a Ailey. Pero tuvo un momento catastrófico contra la combinación de Phelps y sus lobos. Luego fue roído hasta la muerte por el combo de lobo humano. Phelps le arrebató la llave que se le cayó. Díaz también aprovechó la oportunidad para atacar a Phelps. Si no fuera porque Phelps finalmente se deshizo de Orlan, permitiendo que los tres lobos molestaran libremente a Díaz, no habría vivido hasta ahora. Había que admitir que la carga principal de Sheyan realmente había cambiado el rumbo de la batalla. Disolvió con éxito la presión sobre los combatientes de larga distancia de la secta Simbiosis.
Actualmente, el foco principal de esta batalla estaba en el área entre las ruinas derrumbadas y el edificio opuesto. Dos miembros del sindicato de bancos estaban persiguiendo estrechamente a Mohensa y Deke. El sauce boxeador convocado finalmente se había desvanecido, y el rostro pálido de Félix había sufrido un fuerte golpe. Parecía que había sido víctima de un ataque sorpresa. Sheyan barrió todo el campo con los ojos. Después de deliberar en su corazón, rápidamente se lanzó hacia una dirección. Mohensa jadeaba violentamente. T. Varias cicatrices profundas fueron talladas en su AK-47 dorado. Si no fuera por varios momentos críticos donde otros estallaron en sacrificios sentimentales, sin duda se habría convertido en hombre muerto. Actualmente, el que lo perseguía como un gusano infiltrándose en un hueso era un concursante llamado Howen. Aunque su apariencia era un enano torcido que ni siquiera alcanzaba 1,6 m, sostenía dos dagas azul oscuro terriblemente afiladas. Fue elaborado por un enano herrero en el mundo de El Señor de los Anillos. Solo, no era una gran amenaza, pero colocados juntos, su poder era aterrador. Wayne y el número 13 fueron asesinados por Howen. Pero antes de morir, lograron herir gravemente la mano derecha de Howen. Por lo tanto, solo pudo utilizar una daga para combatir a Mohensa y no pudo exhibir todo su potencial. Esa fue también la razón principal por la que Mohensa pudo huir y aguantar tanto tiempo. Howen cortó ferozmente con su daga, dejando tenues imágenes azules dondequiera que golpeaba. Mohensa solo pudo bloquear con su rifle. Pero en ese momento, Howen se burló y levantó la pierna, pateando a Mohensa en el pecho. Claramente estaba tratando de derribar a su oponente con sus habilidades superiores de combate cuerpo a cuerpo y reprimirlo por completo. Cada ataque era obvio y distinto, pero si no lo bloqueaba, habría consecuencias nefastas. Este tipo de ofensa era similar a la categoría de estrategia militar esquema obvio. Obviamente, Mohensa tenía una percepción perceptiva muy superior a la de Howen, podía determinar claramente dónde atacaría Howen a continuación, pero no había nada que pudiera hacer. Esto es como en un partido de baloncesto, un adulto le dice con sinceridad a un niño que está a punto de lanzar un tiro de 3 puntos. Sin embargo, el niño sería incapaz de protegerse contra él. Apenas confiando en el juicio, Mohensa no pudo superar la brecha de habilidades de combate cuerpo a cuerpo entre él y Howen. Su visión se oscureció cuando lo patearon fuertemente. Originalmente preparado para continuar protegiéndose del próximo ataque del oponente, quien sabía que su pierna derecha no encontraba apoyo. Luego se dio cuenta de que se vio obligado a subir un tramo de escaleras mientras caía hacia atrás y rodaba hacia abajo. La agilidad era su atributo principal, lo que significa que su equilibrio era excelente y le permitía recuperarse rápidamente de su caída. Pero después de ponerse de pie, Howen ya se había lanzado hacia adelante con su daga y le había pasado la daga por la garganta. Aunque el daño de ataque de Howen no se consideró alto, un ataque a la garganta aumentó la probabilidad de un golpe explosivo. Por lo tanto, seguramente infligiría un gran daño a Mohensa, lo que provocaría que Mohensa cayera en un estado de herida crítica. Las pupilas de Mohensa se encogieron, exponiendo una pizca de arrepentimiento. Si tan solo supiera. Capítulo 178. Mosquetón letal contra Abdolado. Traducido por Chua, editado por TN y al casar frente a esta imagen desesperada, Mohensa cerró los ojos. Su HP restante no era mucho, después de esto sin duda se hundiría en un estado de herida crítica. Una vez que eso suceda, matarlo era solo cuestión de tiempo. De repente, la puerta de madera a su lado se abrió de golpe, liberando una multitud de polvo en el aire. Una mano musculosa empujó y agarró la daga entrante, deteniendo la daga abruptamente. Esta interrupción anuló por completo el inminente golpe fatal de Howen. Howen abrió mucho los ojos, tratando de retirar su daga. La daga afilada se manchó instantáneamente con sangre fresca, mientras la sangre salpicaba las paredes de madera. Pero una silueta rápida y feroz ya había atravesado la pared de madera, obstruyendo tranquilamente su camino hacia Mohensa. Si no es Sheyan, entonces ¿quién? Se limpió la sangre de las manos, sonriendo a su oponente. Lamento ser el portador de malas noticias, pero ahora es 2 contra 1. De Howen se volvió ceniciento, no esperaba que el cazador se convirtiera en el cazado. Lo que fue más deprimente fue el hecho de que Mohensa era una horrible bestia con armas de fuego. Ni siquiera podría escapar si quisiera.
Escapando inesperadamente de las garras de la muerte, sin importar cuán dura fuera su personalidad, Mohensa no pudo evitar sentir un gran alivio emocionado. Creció en el desordenado país de Somalia en África, desde joven era huérfano. Las armas fueron sus únicos juguetes desde joven, su único amigo mientras crecía, y lo único que lo mantuvo con vida durante la edad adulta. Desde tal perspectiva, él y Cassider asesinado anteriormente eran el mismo tipo de persona. La única diferencia fue que Cassider se convirtió en enemigo de Cheyenne, por lo que murió. Sin embargo, Mohensa era el compañero temporal de Cheyenne y, por lo tanto, vivía. De repente, Howen bajó su cuerpo y clavó su daga en el abdomen de Cheyenne. Su ataque pertenecía a la categoría veloz pero ligero y su mano derecha se lesionó previamente, lo que resultó en una disminución de su velocidad de ataque. Cheyenne no se molestó en esquivar, simplemente levantó la rodilla y permitió que Howen apuñalara su pierna, lo que resultó en una herida superficial. No era nada para Cheyenne. Pero las acciones de seguimiento de Howen fueron bastante alarmantes para Cheyenne. Su evitabilidad era extremadamente insondable. Cheyenne balanceó su hacha consecutivamente 3 veces, pero 2 de ellas fueron fácilmente esquivadas por Howen. El último golpe fue resistido por la daga de Howen antes de que el impacto se abriera paso contra su cuerpo. Aunque el hacha debrió un gran desgarro en su hombro derecho, logró aprovechar esta oportunidad y huir. Rápidamente intentó zambullirse en la ventana cercana, pero una ronda del paciente Mohensa encontró su camino hacia su cabeza al instante, dejándolo en un estado gravemente herido. Después de un breve momento de ráfaga de fuego, Mohensa lo mató. Una pena que no apareciera ninguna llave. Tu tiempo es inmaculado. Mohensa se volvió hacia él y se burló. Cheyenne respondió suavemente. Por supuesto, si no, serías tú el que está en el piso. Mohensa le lanzó una mirada fría a Cheyenne. ¿Lo sabías? O'Connor era mi único amigo. Cheyenne dio una respuesta desinteresada. ¿Y qué? La expresión de Mohensa se volvió sombría. Bastardo. Si no abandonaste tu responsabilidad. Él no habría muerto. Entonces la persona muerta sería yo. Cheyenne discutió obstinadamente. ¿Morirías? Mohensa refutó enojado. Tú. Su expresión cambió. Su último tú fue como una piedra atrapando su lengua debajo, y tragándose de nuevo en su garganta. Cheyenne se rió. ¿Yo qué? El indómito y feroz Mohensa en cambio tragó su saliva, bajó la cabeza y murmuró. No importa, vamos a salvar el resto. Cheyenne lo miró a los ojos, susurrando. Entonces tenemos que salvarnos a nosotros mismos primero. Mohensa estaba confundido por sus palabras. ¿Qué? Me las arreglé para forzar a la clase de apoyo Danny y Ventera una situación desesperada, pero esa mujer en realidad usó los elogios de Lata. Además, los 3 lobos convocados por Phelps no podrían contener a Díaz por mucho tiempo. Cheyenne continuó tranquilamente. Por lo tanto, solo tenemos aproximadamente 3 minutos antes de enfrentarnos a Venter y Díaz completamente curados. Si no me equivoco, ese es el Díaz que mató a 5 de nuestros muchachos anteriormente. Sábana mientras maldecía, Mohensa se apresuró a sacar un vendaje y rápidamente envolvió sus heridas. Afortunadamente, Masika logró usar el pergamino que dejó el profesor de metales para herir gravemente a Félix. Si no, esto habría sido una causa perdida. Cheyenne respondió. Si puedes reprimir a Díaz, entonces tenemos una oportunidad de victoria. Puedes entregarme pacíficamente a Venter. Mohensa miró duramente a Cheyenne. La habilidad innata de Díaz es Full Load, su velocidad de recarga se acelera en un 50%, su velocidad de golpe explosivo también se mejora. Su arma es un rifle carabiner. Fuera de los 100 metros, no tengo ninguna posibilidad de victoria. Dentro de 100 metros, puedo forzar un empate. Pero una vez que pueda acercarme a 30 metros, entonces sin duda estará acabado. Cheyenne respondió con indiferencia. Roger, entonces te cubriré hasta 50 metros. Después de hablar, Cheyenne le entregó su equipo de alma. Boca sin fin para él. Beber. Mohensa lo recibió y tragó un sorbo. Gratamente sorprendido, exclamó. Buena cosa. Cheyenne tomó la copa de vino y sonrió. No me des las gracias. Si mueres demasiado pronto, no me beneficia en absoluto. Mohensa palmeó su haz dorado, resoplando. Eso era lo que quería decirte. Cheyenne caminó hacia la entrada de la puerta, antes de mirar hacia atrás.
Todavía tenemos aproximadamente 2 minutos antes de que aparezca Venter. Dentro de estos 2 minutos, necesito reducir la distancia entre usted y Díaz en 50 metros, por lo tanto, el tiempo es escaso. Preparar. 3, 2, 1, vamos. Cheyenne de repente se zambulló por la ventana, la sombra de Mohensa pegada detrás de él. Aunque Cheyenne no se consideraba lento, esto no era nada para Mohensa. Los disparos lejanos llegaron de Díaz, pero Cheyenne se encontraba actualmente en su estado óptimo. Usando sus manos para cubrir su cabeza, sin rodeos corrió hacia adelante como un escudo de carne humana. El Mohensa de seguimiento fue extremadamente eficiente y despiadado, devolviendo ocasionalmente el fuego. Aunque Díaz tenía el punto de vista superior detrás de su cobertura, Mohensa también tenía a Cheyenne brindando cobertura. Comparando los dos, tenían condiciones más o menos iguales. Debido a que todo el campo fue sellado por el Ministerio de Magia, ocupar una posición de observación de todo el campo era de suma importancia. El techo donde estaba Díaz era sin duda una región central. El objetivo de Cheyenne era cargar hacia ese edificio, pero Díaz tenía una mentalidad estable. Rápidamente reaccionó y contraatacó. Las balas ardientes se dirigieron directamente a Cheyenne. Naturalmente, su MP no era infinito. Su habilidad de ráfaga de disparos 3 consecutivos no estaba activada. Aunque el mosquetón de Díaz contenía un potencial asesino masivo, no pudo causar ningún daño fatal a Cheyenne en un corto periodo de tiempo. Además, Mohensa devolvía el fuego constantemente. Por lo tanto, después de atropellar, Cheyenne solo había sufrido 3 disparos y logró conservar una gran cantidad de energía. Cuando llegaron debajo del edificio ubicado de Díaz, Mohensa asumió el liderazgo. Porque si Díaz no estaba dispuesto a abandonar su posición ventajosa, entonces tendría que pelear con Mohensa dentro de este edificio. Naturalmente, su largo carabiner de 3 a 5 segundos de armado no podía compararse con el disparo automático de un AK-47. Pero hay que considerar que Díaz no estaba descalificado cuando se trata de fuerza. Todavía poseía valiosas habilidades de combate cuerpo a cuerpo, por lo que era difícil determinar el vencedor. Ok. Después de salir de la zona de muerte de Díaz, Mohensa finalmente pudo relajarse y recuperar algo de confianza. Dio unas palmaditas a su AK en la entrada del edificio mientras blandía un gesto con el pulgar hacia arriba a Cheyenne. Déjame el resto a mí. Puedo sentir un olor desastroso proveniente de allí, Venter debería estar a punto de salir a la superficie. Date prisa y recupérate un poco, luego sácalo con tu máxima capacidad. Escuché que la habilidad innata de Venter se llama Berserk, lo que aumentará su fuerza en aproximadamente un 15%. Pero probablemente ya lo usó anteriormente, no deberías preocuparte por eso. Cheyenne miró fijamente a Mohensa. Diablos, ¿no pareces preocupado por mi seguridad en absoluto? Mohensa frunció sus gruesos labios, sacando un pañuelo negro de su pecho. Esa tela se veía arrugada y sucia, e incluso tenía varias manchas de sangre. Luego lo ató sobre su cabeza, dándose la vuelta significativamente. Aunque Venter es fuerte, de verdad, me gustas más. Cheyenne frunció el ceño, pero Mohensa ya había desaparecido de su visión. Al mismo tiempo, un fuerte crujido penetrante retumbó desde el edificio distante. Una enorme puerta salió disparada, y sus escombros se esparcieron por el cielo, cubriendo la tierra con polvo. Agitando su espada ancha, Venter salió lentamente con una cara llena de intenciones asesinas maliciosas. Detrás de él, ese viejo edificio inglés de 3 pisos de altura se balanceó y finalmente se derrumbó ruidosamente, mientras el polvo se elevaba hacia los cielos. Sus ojos estaban llenos de maldad, como 2 agujas que penetraban profundamente en Cheyenne. Capítulo 179. La muerte de Venter traducido por Chua editado por TN y el cazar Cheyenne respiró hondo mientras se apoyaba contra el pilar del pasillo. Limpiándose el sudor, mezclado con sangre. El sudor corría por su espalda dejando un rastro húmedo a lo largo de su espalda sucia, causando una sensación de ardor al entrar en una herida. Sorprendentemente, el cadáver de Venter estaba tirado en el suelo a 3 metros de aquí. Cheyenne tuvo que admitir que había cometido un gran error en esta batalla. Según su cálculo anterior, dado que Venter no pudo causarle daños aplastantes, entonces bajó un escenario en el que se turnaban mutuamente. Con esta prolongada batalla de chops y slice, definitivamente sería el último en pie. Pero Cheyenne descubrió rápidamente que pelear no era un problema matemático.
Actualmente, Venter había sido restaurado a un estado óptimo, probablemente era competente en la habilidad avanzada. Armas de 2 manos. Su daño de ataque superó ampliamente al anterior, y sus combinaciones de ataques fueron naturales y no forzadas. Después de que la batalla prosiguiera durante 2 minutos, Sheyan inmediatamente sintió que algo andaba mal. Aunque su HP era mayor, la producción de daño y el alcance de Venter lo superaban con creces. Además, Venter estaba apuntando a sus piernas, lo que induciría un efecto paralizante una vez que sus piernas recibieran daño crítico. La velocidad ya era uno de sus defectos, si las cosas llegaban al escenario solo añadiría leña al fuego. Por supuesto, Sheyan se hundió en esta situación porque no había usado su carta de triunfo ambición. Si no, cubriría instantáneamente su defecto de no infligir daños explosivos adecuados. Y una vez que el oponente fuera consciente de la existencia de Ambition, crearía ciertas aprensiones en ellos. Si eso se prolongaba, naturalmente ganaría superioridad. Como Sheyan dudaba sobre usar Ambition, recibió una ayuda inesperada. Venter había levantado su espada con furia, pero, antes de lanzarse hacia abajo, una bala ardiente le perforó la muñeca. La trayectoria de la espada cambió cuando pasó rozando el hombro izquierdo de Sheyan y abrió una profunda grieta en el suelo. Era la misteriosa técnica de observación del campo de batalla de Mohensa. El ritmo de Venter fue interrumpido, y Sheyan logró escabullirse en su confusión. Mohensa, que actualmente estaba luchando contra Díaz, en realidad podía desviar su atención para ayudarlo, esto simplemente indicaba que Mohensa había obtenido una ventaja superior. En este punto, Sheyan sinceramente emitió una oración. Una frase que se relacionaba directamente con el corazón de Venter. La semilla de Danny debería estar a tu derecha. Esta oración hizo que el espíritu de lucha de Venter se desvaneciera en casi un 80%. Desde la perspectiva de Venter, él estaba acostumbrado a cargar directamente contra sus enemigos y abrumarlos con estos 28 puntos de fuerza. Sería capaz de acabar con sus oponentes en 2, 3 golpes. Pero su habilidad Berserk ya se había usado anteriormente, basándose solo en su fuerza, no pudo causar ningún daño aplastante a Sheyan. Por lo tanto, esta batalla prolongada era extremadamente desconocida para él. A medida que pasaba el tiempo, su valor rápido habitual y su estilo de lucha locamente feroz comenzaron a aflojarse. Y las palabras de Sheyan indudablemente hicieron que Venter pensara en Danny. La semilla de Danny está conmigo. Esa es su única oportunidad de revivir. Sheyan ni siquiera mencionó eso, pero las palabras se formaron en la mente de Venter. Por lo tanto, la idea de retirarse comenzó a gestarse en su corazón, a pesar de que su espada ancha de 2 manos era excelente para la ofensiva pero terrible para la defensa. Sheyan notó la sutil retirada de Venter, no fue demasiado enérgico pero no le permitió escapar cómodamente. Por lo tanto, luchó lentamente contra él hasta llegar a un área espaciosa, completamente lejos del repentino ataque furtivo de Mohensa. Naturalmente, mientras planeaba esta escaramuza, el sindicato de bancos seguramente se dejaría una ruta de escape de emergencia. El objetivo de Venter era hacia una pequeña e insignificante casa al este del campo de batalla. Pero justo cuando finalmente se acercó a esta casa, Mohensa, que se suponía que debía estar en duelo con Díaz, apareció de repente dentro de una ventana del edificio a 20 metros de distancia. El haz dorado cobró vida con un rugido mientras lanzaba sus deslumbrantes lenguas de fuego. Venter se sobresaltó por esta repentina emboscada, apretó los dientes y aceleró el paso para escapar. Sin embargo, Sheyan en este momento logró cortar su muslo. Aunque estaba a solo 10 metros del edificio, la diferencia era como el cielo y la tierra. Su frenéticamente agitó su espada ancha. Sheyan inmediatamente se lanzó hacia atrás. Sin embargo, las balas de Mohensa se dispararon hacia él. Mientras Venter intentara avanzar, Sheyan cargaría sin miedo para obstaculizarlo. Así, Venter murió. Una persona que tenía un estilo de lucha de precipitarse valientemente, una vez que la idea de retirarse se formó en su corazón, eso indicaría el comienzo de una calamidad personal. Especialmente Venter, un personaje que fue criado meticulosamente dentro del grupo, sus fortalezas eran extremadamente prominentes, pero sus defectos mostraban por completo. Con los miembros de este partido, podrían cubrir sus defectos. Pero sin los miembros de su grupo, una vez que alguien comprenda su debilidad, definitivamente podrían obligarlo a una situación desesperada. Sheyan se apoyó contra la pared y descansó.
Recogiendo la llave roja sangre que se le había caído a Venter, inhaló profundamente y levantó la cabeza hacia Mohensa sonriendo. Hermosamente hecho, ¿terminaste con Díaz? La verdad es que esta llave te pertenece, te la mereces. Aunque esta área era el ángulo entre dos edificios, era difícil predecir si otros concursantes sobrevivientes los estaban espiando. Mohensa estaba parado a 20 metros de distancia, inspeccionó atentamente su entorno, antes de responder con una expresión complicada. Díaz ha huido. La habilidad de ese tipo es bastante buena. Incluso la barrera del Ministerio de Magia no pudo contenerlo, ya sabes, soy el jefe del equipo de largo alcance de simbiosis. A Sheyan no podía importarle menos mientras se encogía de hombros. Hace 72 horas, Gale ya me había dicho, Dios bendiga su alma, pero ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿qué pasa si te digo que ya he recibido noticias del profesor de metales y Fanu? ¿Me crees? Sheyan respondió. Sí, ¿qué dijeron? Mohensa continuó. Estarán aquí en 5 minutos. La expresión de Sheyan cambió. ¿Qué quieres decir? Mohensa reflexionó un momento mientras se retiraba silenciosamente detrás de su cubierta. Mi sentido perceptivo es de 18 puntos, incluso he adquirido una habilidad llamada verdadera claridad. Soy capaz de recopilar datos de batalla de otros. Sheyan susurró. Así que ese es el caso. Eso significa que ya viste mi registro de batalla sin que me diera cuenta, no es de extrañar que tu reacción inicial fuera tan contrastante. Entonces, ¿qué planeas hacer? De Mohensa fue completamente inesperada. No sé cuál es tu objetivo y no quiero saberlo, pero lo que sé es que no te quiero como enemigo. Si juras no atacarme. Previamente adquirí un artículo llamado polvo especial Flu. Se puede usar en estado de no combate, transferirá instantáneamente al usuario al tren N5972 de la plataforma 9 de Hogwarts. E instantáneamente comienza el mecanismo para regresar al reino de las pesadillas. Por lo tanto, definitivamente no te encontrarás con el profesor de metales y tus secretos se filtrarán. Para volver al reino, había que abordar el expreso de Hogwarts. Basado en lo que dijo Mohensa, naturalmente ha decidido regresar inmediatamente al reino y no entrometerse en estos asuntos. De hecho, analizar entre líneas las palabras de Mohensa, si él realmente quería dañar a Sheyan, entonces exponer estos asuntos a Sheyan ahora era de hecho el método más tonto para hacerlo. Podría haber optado por quedarse callado, y 3 minutos después de que llegaran el profesor de metales y Famu, podría divulgar todo esto. Por lo tanto, se podría decir que Mohensa era sincero al no querer convertirse en enemigo de Sheyan. Por supuesto, existe la posibilidad de que Mohensa ya haya vendido a Sheyan al profesor de metales, y actualmente esté poniendo una fachada frente a Sheyan, pero esa táctica fue una tontería porque una vez que Sheyan saludó al profesor de metales, había una gran posibilidad de que él expondría instantáneamente las mentiras de Mohensa. Entonces seguramente habrá cierta desconfianza hacia Mohensa de ambos lados. Por la demostración anterior de astucia de Mohensa, no había una gran posibilidad de elegir tal táctica. Sheyan ya sabía que serían otros los que podrían ver a través de sus atributos personales. Aunque en este mundo nadie pudo examinar su bitácora de batalla, todo tiene sus excepciones. Ya estaba preparado para que alguien pudiera espiar sus atributos personales. Basado en el sistema en este reino, aquellos que poseían tal habilidad definitivamente provendrían de un combatiente de largo alcance. Porque su sentido perceptivo además de la habilidad era un atributo esencial. Por lo tanto, después de sufrir la emboscada del Benx Syndicate, Sheyan se había retrasado a propósito junto con los concursantes de la clase de apoyo. Su motivo principal era que cuantos más combatientes de largo alcance de la secta simbiosis murieran, mejor. Pero su principal objetivo era pescar en aguas revueltas, y ver si podía compartir una parte de las acciones y ganancias durante todo el proceso del profesor de metales cubriendo la piedra filosofal. Si permitía que todos los miembros de combate de largo alcance de la secta simbiosis murieran, entonces esto no era compatible con sus objetivos. Además, si Sheyan no hubiera intervenido y permitido que el grupo de Mohensa muriera, no tendría la confianza de derrotar al Benx Syndicate con los concursantes restantes de la clase de apoyo. Pero nunca anticipó este sorprendente giro del evento. Alguien en la secta simbiosis en realidad poseía tal habilidad y logró sobrevivir en medio de la masacre. Sin duda, este fue un pequeño encuentro de probabilidad.
Afortunadamente, por algunas razones desconocidas, Mohensa estaba realmente dispuesto a descartar su lealtad por el grupo en lugar de convertirse en enemigo de Seiyan. Capítulo 180. El dolor de Mohensa traducido por Chua editado por TN y el Casar Seiyan observó a Mohensa, obviamente él no le creería a nadie, incluso si esa persona pareciera seria. En el reino, los intereses personales eran la máxima prioridad. Si no hubiera beneficios atractivos, ¿cómo despertaría a alguien? Por lo tanto, después de reflexionar un rato, Seiyan sonrió mientras sacaba la llave que se le había caído a Venter. Luego inició un contrato a través de la impresión de pesadilla. Este contrato era un contrato de acuerdo de recompensa. Si Mohensa regresaba al reino de las pesadillas en 1 minuto, recibiría la llave de Venter como recompensa. Si Mohensa no se iba en 1 minuto, su atributo básico más alto sería penalizado con 10 puntos. Actualmente, Seiyan no podía confiar en Mohensa, por lo que arrojó este cebo para sondearlo. En lugar de eso, Mohensa sonrió con alegría. Venter mató al menos a 5 personas, su valor de asesino era alto y los artículos que tenía sobre él eran bastante valiosos, por lo que su llave de sangre arrojada valdría mucho la pena. Inmediatamente accedió al contrato de Seiyan y desapareció en un instante. Solo 45 segundos después, Seiyan recibió la información de su contrato cumplido. Luego miró la llave de sangre de Venter, pero ya se había ido. Finalmente Seiyan pudo relajarse. Aunque Mohensa era poderoso, definitivamente no sería capaz de engañar al sistema de contratos. Sin embargo, todavía sospechaba. ¿Por qué Mohensa decidiría ser amigable con él? 3 días después en el mundo actual, Mohensa se topó con un bar en Mogadiscio. TN. Mogadishu es la capital de Somalia. Los labios gruesos de este hombre negro temblaban, sus ojos estaban enrojecidos por el alcohol. Llevaba un uniforme militar andrajoso y sostenía un vaso de whisky en la mano. Paseando a una orilla remota, dio una profunda calada a su cigarrillo y se sentó en el arrecife. Mirando la marea rompiendo bajo sus pies, luego vertió el whisky en el océano. Viejo amigo, perdóname. No es que no quiera vengarte, es que esta venganza no se puede hacer. Hasta 30 puntos de físico, fuerza excepcional y percepción perceptiva. Pensamiento meticuloso, conciencia inmaculada de la situación, prosperando con ambiciones. Más importante aún, en realidad posee una habilidad innata de tipo defensa. ¡Qué persona tan aterradora! Deberías haber oído hablar de lo que enfrentaremos en el futuro. Dime. ¿Cómo podemos ofender a tal enemigo? ¿Cómo nos atreveríamos a hacer tal enemigo? La ausencia de Mohensa hizo que Seiyan suspirara profundamente. El conocimiento de la situación de esa persona era absolutamente de primera categoría. Incluso después de ser perseguido y agotado el camino, aún podía sentir un conflicto de punto muerto entre un amigo y un enemigo, y logró brindar asistencia oportuna. Según la inferencia de Seiyan, esto debería estar relacionado con la habilidad innata de Mohensa. Sin un personaje así en la secta simbiosis, Seiyan sintió una gran carga al descargar sus planes de implementación. De hecho, Seiyan adivinó correctamente. La habilidad innata de Mohensa se llamaba instintos bestiales. Siendo huérfano desde joven, creció en una sociedad caótica y violenta. Si no pudiera desarrollar una conciencia vigilante hacia los demás, entonces no habría vivido hasta ahora. Por lo tanto, su habilidad se había despertado hace mucho tiempo en el mundo actual. Podría denominarse el sexto sentido. Por supuesto, el sexto sentido no era tan místico y poderoso como los santos de bronce. Era más como ser pinchado al azar por una aguja, la mano produciría una acción refleja sin pensar. Los instintos bestiales eran capaces de producir acciones reflejas ante un peligro inminente. Cuando abrió fuego, existía la posibilidad de disparar hacia el objetivo más óptimo en el campo de batalla circundante. TN. Los Santos de Bronce son un grupo de luchadores en un manga japonés. Saint Seiya, además, en el transcurso de su vida privada, su sentido perceptivo había sido entrenado hasta un grado aterrador. Seiyan estiró el cuello, dejando a un lado los asuntos relacionados con Mohensa. En este momento dentro del sindicato Benx, Díaz había huido, Félix de anteojos dorados había sido gravemente herido por un pergamino, otro concursante de combate cuerpo a cuerpo de agilidad había luchado contra Deke, usuario de WoW, hasta un empate y ambos sufrieron heridas desastrosas, por lo que se separaron temporalmente y se reunieron con los miembros de su partido. La secta simbiosis no era mejor.
El único que todavía era capaz de luchar era Seiyan. El invocador Phelps y Deke resultaron gravemente heridos. Otros 2 concursantes basados en inteligencia todavía estaban enterrados debajo de las ruinas. Probablemente habían invertido todos sus puntos de atributos gratuitos en inteligencia y espíritu, y por lo tanto su físico estaba cerca de una persona promedio. Seiyan primero subió para explorar la habitación hacia donde Venter intentaba huir. Descubrió un pequeño portal de transporte, pero ya había sido desactivado. Después de deliberar por un momento, se untó sangre mientras se inclinaba con fuerza y tortuosamente contra la pared y se tambaleaba hacia Phelps y el resto. Actualmente, el estado mental de ambos había llegado a sus límites, se escondieron dentro de un edificio y el único ruido provenía de sus temerosos temblores. Después de ver a Seiyan, suspiraron aliviados. Phelps preguntó con urgencia. ¿Cómo estás? Seiyan mordió la lengua, soportando el dolor mientras tosía sangre. Díaz ha huido, Venter está muerto. Mohensa ha sufrido heridas graves. Le cortaron las piernas, después de arrebatarle las llaves a Venter, regresó a la fuerza al reino. Está bien. De que finalmente se relajó mientras se agarraba el brazo roto y maldecía. Díaz, ese cabrón usa un rifle mosquetón. No se atrevería a volver a un terreno tan complejo y desfavorable como este. Una vez que Venter esté muerto, todos estaremos a salvo. Phelps interrumpió con una cara pálida. El profesor de metales acaba de transmitir noticias. El sindicato Banks utilizó un objeto plateado de la historia del mundo de Matrix llamado agujero de gusano de matriz de microdatos. Por lo tanto, pudieron enviar refuerzos a este mundo. Pero estos refuerzos solo pueden permanecer una hora. Los 2 habían sido emboscados por el sindicato Banks, pero regresarán lo suficientemente pronto. El corazón de Seiyan se agitó. Entonces, ¿por qué no usaron la comunicación del partido para informar al profesor de metales sobre nuestra situación actual? Ha sido suprimido. ¿De qué murmuró? El ranking del partido del sindicato Banks es más alto que el nuestro. Incluso el profesor de metales solo puede participar en la transmisión mágica de una sola línea hacia nosotros. A menos que captemos una habilidad mágica relativamente profunda, definitivamente seríamos incapaces de comunicarnos. En este momento, Seiyan finalmente pudo relajarse por completo. Si Mohensa realmente captó una habilidad mágica relativamente profunda y les informó esta noticia, Seiyan solo podría renunciar. Así dice Seiyan hacia abajo y cierra los ojos para meditar. Porque anteriormente su deber era claramente atraer la potencia de fuego del enemigo, pero de repente se desvió y provocó grandes bajas. Un comportamiento tan miserable hizo que otros lo despreciaran. Por lo tanto, a Deke y Phelps no les caía bien, la atmósfera entre ellos era bastante incómoda. De repente, la expresión de Deke se volvió cenicienta cuando se puso de pie. De pie en la cubierta al lado de la ventana, salió furioso. Félix. ¿Por qué traicionaste al grupo? ¿Por qué nos traicionaste a nosotros? ¿Cuándo te hizo mal la secta Simbiosis? Después de una breve pausa, la voz de Félix se transmitió. Fue extremadamente aburrido. La secta Simbiosis no me hizo nada malo, pero cuando he dejado que la secta Simbiosis caiga... El mundo anterior obviamente contribuí mucho, maté a 3 mascotas, un total de 3. ¿Sabes cuánto esfuerzo perdí? ¿Por qué los beneficios fueron ocupados por Fanu en su lugar? A partir de ese momento finalmente me di cuenta, mientras permanezca en este grupo por un día, siempre permaneceré como la reserva de Fanu, siempre seré su perro. Incapaz de levantarse. De que abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió nada. En cambio, cuanto más hablaba Félix, más agitado se volvía. Era difícil imaginar a una persona de su estilo furiosa y gruñendo. Olvídate de mis beneficios personales, hablemos de la fiesta. En la secta Simbiosis, no puedo ver ningún futuro. Este es un maldito desarrollo anormal, mira lo que está haciendo el profesor de metales. Se vendió una ropa de defensa más 3 para mejorar una mascota F. Se cambió un brazalete físico más 4 por 2 equipos que mejoran la inteligencia. Tratando totalmente a los concursantes de combate cuerpo a cuerpo como carne de cañón para usar. Tontos tan miopes como todos ustedes, no me digan que son tan ingenuos. Pensando que solo con base en el dinosaurio adquirido por Fanu del mundo de Jurassic Park, puedes conquistar el mundo. Necio. Te digo que la fuerza de un invocador está en su ataque y apoyo. Una vez que un grupo no puede cultivar un competidor de defensa real, el resultado sería una calamidad total.
Definitivamente no hay futuro, ustedes no entienden lo aterrador que es nuestro futuro. De que bajó la cabeza, pero de repente la levantó de nuevo junto con su voz. Félix, vuelve con nosotros. Podemos negociar con el profesor de metales. Cualquier deficiencia en el grupo, podemos trabajar juntos en eso. Félix soltó una risa amarga y salvaje. Solo basándome en ti, ¿quieres convencerme? Si no fuera por ese mocoso de Seaman que tuvo un poco de suerte e interrumpió las cosas, habríamos ganado hace mucho tiempo. Aún así, déjame decirte que fue el líder de Banks quien interceptó personalmente al profesor de metales Yafanu. Ellos terminaron. Después de que Félix terminó de hablar, un tono de metal estático resonó desde lejos. Siento mucho decepcionarte, Félix. Aunque Banks es formidable, al final se vio obligado a retroceder y huyó abatido a su agujero de gusano. Después de escuchar esta frase, todos los miembros de la secta Simbiosis se llenaron de alegría y salieron corriendo. Los miembros del Banks Syndicate estaban cabizbajos, los corazones en confusión. Todos los que sobrevivieron eran miembros marginales, solo Venter, una élite vital de ellos, debería haber sabido sobre ese portal de teletransportación. Por lo tanto, el resto solo podía esperar la eventual conclusión.